Al amanecer se abría paso sobre las antiguas tierras del cañón, pintando las paredes de piedra con tonos ámbar y dorados. Muchos caballos permanecían inmóvil en su desgastada carreta, con las piernas inútiles cubiertas por una piel de búfalo. El que fuera el mejor rastreador de la tribu, ahora dependía de sus 3 leales perros para que fueran sus piernas y sus ojos en la naturaleza salvaje. Los animales se tensaron de repente, con las orejas aguzadas hacia el bosquecillo de enebros. Sus ladridos urgentes transmitían un mensaje que solo muchos caballos podían entender. La muerte estaba cerca, pero la vida aún se aferraba a la esperanza. Guiado por su instinto, encontró el cuerpo ensangrentado de un joven explorador apache, con la respiración débil y la vida abandonándolo a cada instante. ¿Qué secreto esconde este moribundo que cambiará para siempre sus destinos? ¿Qué visión se esconde tras esos ojos apagados que transformará no solo a muchos caballos y a sus fieles compañeros, sino a toda la nación apache? Antes de continuar, dinos desde dónde nos sigues y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Muchos caballos ajustó su posición en el trineo y las correas de cuero crujieron bajo su peso. El sol de la mañana proyectaba largas sombras en el suelo del cañón mientras evaluaba al explorador herido. La sangre se filtraba a través de la camisa de piel de ante del joven y su respiración era entrecortada. Many Horses buscó su botiquín, una bolsa de cuero gastada adornada con plumas de águila que colgaba de su cuello. La bolsa lo había acompañado desde antes del accidente, un recordatorio de quién era una vez. Sombra, vigila, ordenó. El más grande de sus 3 perros, una criatura parecida a un lobo con penetrantes ojos amarillos, se colocó a la cabeza del travois, alerta y vigilante. Swift, Whisper, ayudadme. Los 2 perros más pequeños se acercaron, comprendiendo las necesidades de su amo sin necesidad de más instrucciones. Rápida, delgada y veloz, como su nombre indicaba, agarró con los dientes el borde de la camisa del explorador y tiró suavemente, ayudando a muchos caballos a descubrir la herida. Susurro, la más dócil de los 3, con sus suaves ojos marrones, se acurrucó junto al hombre herido, proporcionándole calor con su cuerpo contra el frío de la mañana. 10 inviernos habían pasado desde que muchos caballos caminaba erguido entre los suyos. 10 inviernos desde que sus piernas habían quedado aplastadas bajo su caballo caído durante una emboscada de los guerreros navajos. Entonces era el mejor rastreador de la tribu, un guerrero cuyo nombre se pronunciaba con respeto en las reuniones del consejo. Muchos esperaban que eligiera la muerte antes que la vergüenza de la discapacidad, pero muchos caballos habían encontrado un camino diferente. Los perros habían acudido a él en su hora más oscura. Primero Shadow, que lo había encontrado medio muerto en un barranco, y luego Swift y Whisper, que se sintieron atraídos por él durante los meses siguientes como si los llamara una fuerza invisible. Se convirtieron en sus piernas, sus compañeros en la soledad que había elegido en lugar de la lástima. «Estás lejos de los terrenos de caza, joven», le susurró Many Horses al explorador inconsciente mientras examinaba la herida de flecha. «¿Qué te trae a este lugar olvidado?» Su morada en el cañón se encontraba a 3 millas del campamento principal de los apaches, una distancia deliberada que le permitía mantener su dignidad. El jefe Tall Pine todavía buscaba su consejo de vez en cuando, reconociendo que la sabiduría residía en la mente de muchos caballos, no en sus piernas, pero la mayoría de la tribu lo miraba con una mezcla de respeto por su gloria pasada y malestar por lo que se había convertido, un curandero que se comunicaba con los espíritus de los animales y que, según se decía, entendía el lenguaje de los lobos y las águilas. Muchos caballos extrajo hierbas de su paquete de medicinas y las trituró entre los dedos. El aroma penetrante llenó el aire mientras aplicaba la cataplasma sobre la herida del explorador. La flecha ya había sido extraída pero de forma deficiente. Quienquiera que la hubiera sacado había dejado astillas en la carne. «No será fácil», les dijo a sus perros que lo observaban con ojos inteligentes. «Debemos llevarlo al manantial». El manantial era su secreto mejor guardado, una fuente de agua pura escondida en lo profundo del cañón.
Los apaches creían que el cañón era el hogar de los espíritus de la montaña, que traían desgracias a quienes se adentraban demasiado en sus recovecos. Muchos caballos habían descubierto lo contrario durante sus años de soledad. El cañón albergaba vida, no muerte, aguas curativas y plantas desconocidas para las curanderas de la tribu. Con movimientos expertos, muchos caballos sujetó al explorador herido a su propia camilla. Tendría que compartirla, una propuesta incómoda, pero necesaria si el joven quería sobrevivir. Sombra, tira, ordenó, ajustando un arnés de cuero alrededor del pecho del gran perro. Rápido y Susurro se colocaron a ambos lados, listos para ayudar a guiar la camilla por el terreno accidentado. Mientras comenzaban su lento viaje hacia las profundidades del cañón, Muchos Caballos estudió el rostro del joven. Ahora lo reconocía, era Zorro Corredor, el hijo de Puño de Piedra, uno de los subjefes de la tribu. Un explorador talentoso que apenas había alcanzado la madurez, conocido por su velocidad y su vista aguda, que lo había llevado tan lejos de los terrenos de caza de la tribu y quien le había disparado una flecha de factura desconocida. Las preguntas preocupaban a Muchos Caballos mientras se dirigían hacia el manantial escondido. La tribu había mantenido una paz precaria con los pueblos vecinos durante varias temporadas. Si esa paz se rompía ahora, no tardarían en llegar guerreros en busca de su explorador desaparecido. Y si venían, encontrarían el refugio de Muchos Caballos, su lugar de curación y soledad. Shadow gruñó en voz baja, sintiendo la inquietud de su amo. La lealtad del perro era absoluta, forjada en los días desesperados que siguieron a la herida de Muchos Caballos, cuando Shadow lo arrastró hasta un refugio y lo mantuvo con vida trayéndole conejos y ardillas terrestres. Sí, viejo amigo, reconoció Muchos Caballos, acariciando el costado del perro. Este nos traerá problemas. Pero no podemos dar la espalda a un hermano herido. La mañana dio paso al calor del mediodía mientras continuaban su viaje. Muchos Caballos vigilaba el estado de Zorro Corredor, deteniéndose de vez en cuando para gotear agua entre los labios agrietados del joven. La herida era grave, pero no necesariamente mortal si se evitaba la infección. Las aguas sagradas del manantial ayudarían a ello, al igual que los cantos curativos que Muchos Caballos había aprendido de su abuelo, un renombrado curandero, cuya sabiduría había saltado a Muchos Caballos sin pasar por su padre. Cuando llegaron al manantial escondido, las sombras se habían alargado de nuevo. Muchos Caballos estaba agotado. El esfuerzo de compartir su trabajo con otro cuerpo le estaba pasando factura. Los perros también mostraban signos de fatiga, con la lengua colgando mientras jadeaban bajo el calor de la tarde. El manantial brotaba de una grieta en la pared del cañón, llenando un pequeño estanque cristalino antes de desaparecer de nuevo bajo las piedras. A su alrededor crecían plantas que no se encontraban en ningún otro lugar del territorio, hierbas curativas que Muchos Caballos había cuidado y protegido con esmero. Este era su verdadero hogar, más que el simple refugio que había construido cerca, más que el campamento de la tribu que una vez había sido su hogar. «Ya estamos aquí», le dijo al inconsciente Zorro Corredor. «Ahora veremos si los espíritus de la montaña quieren que vivas». Muchos Caballos comenzó a cantar en voz baja, una antigua canción curativa transmitida de generación en generación. Mientras su voz resonaba en las paredes del cañón, los tres perros se sentaron en semicírculo alrededor del trabuay, con los ojos fijos en su amo, compartiendo un ritual que habían presenciado muchas veces antes, pero que nunca habían comprendido del todo. Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido sobre el borde del cañón, Muchos Caballos se preparaba para una larga noche de curación, sin saber que la vida por la que luchaba por salvar pronto cambiaría la suya para siempre. A medida que la noche se hacía más profunda, Muchos Caballos buscó su flauta de hueso y la sacó con cuidado de una bolsa de piel de ciervo. El instrumento fabricado con el hueso del ala de un águila que había muerto cerca de su morada 3 inviernos atrás, era su posesión más preciada después de su paquete de medicinas. Sus notas inquietantes tenían muchos usos: llamar a sus perros cuando cazaban, comunicarse con las criaturas del cañón y convocar a los espíritus curativos cuando era necesario. Se llevó la flauta a los labios y comenzó a tocar una melodía grave y triste. El sonido se extendió por el cañón, rebotando en las paredes de piedra y creando un coro etéreo que parecía provenir de todas partes y de ninguna parte a la vez. Shadow levantó la cabeza y aulló suavemente, sumando su voz a la música. Swift y Whisper permanecieron en silencio, pero alertas, con los ojos reflejando la luz de las estrellas. El joven explorador se movió al oír el sonido y parpadeó. Muchos Caballos dejó de tocar y observó atentamente cómo Fox Corredor luchaba por recuperar la conciencia. «Agua», graznó el joven, con voz apenas audible. Muchos Caballos mojó una hoja doblada en el manantial y la presionó contra los labios resecos de Fox Corredor, dejando que unas gotas preciosas le cayeran en la boca.
boca. No intentes moverte, le ordenó. La herida de la flecha es profunda y has perdido mucha sangre. Los ojos de Running Fox, vidriosos por la fiebre, luchaban por enfocar el rostro de Many Horses. Los Many Horses, susurró incrédulo, dijeron que te habías ido a vivir con los espíritus. Una sonrisa sin humor se dibujó en los labios de muchos caballos. Todavía no, aunque algunos días me pregunto si habría sido lo más sensato. Ajustó el cataplasma sobre la herida y comprobó con satisfacción que la hemorragia había cesado casi por completo. ¿Qué te ha pasado, zorro corredor? ¿Quién te ha disparado esa extraña flecha? Los ojos del joven explorador se abrieron con alarma e intentó incorporarse antes de caer hacia atrás con un gemido de dolor. Debo avisar al jefe. Vienen. Quédate quieto, le ordenó Many Horses con firmeza. Te abrirás la herida. Dime lo que has visto y yo decidiré qué hay que hacer. Running Fox respiró varias veces superficialmente, luchando contra el dolor. Me enviaron a vigilar los pasos del norte, comenzó. El jefe Tall Pine temía que los cazadores navajos pudieran cruzar nuestro territorio. Pero no fueron navajos a quienes encontré. Many Horses escuchó atentamente mientras Running Fox describía su misión. La tribu había estado sufriendo escasez de alimentos debido a que la caza era cada vez más escasa, lo que obligaba a las partidas de caza a alejarse más. Las disputas territoriales con las tribus vecinas, en particular con los navajos, habían aumentado en los últimos meses. Viajé durante 3 días, continuó Running Fox, con la voz cada vez más fuerte, a medida que Many Horses le daba más agua. No vi ningún rastro de los navajos, pero en la mañana del 4º día descubrí huellas frescas que no se parecían a ninguna que hubiera visto antes, demasiadas para una partida de caza. ¿Guerreros?, preguntó Many Horses frunciendo el ceño. Running Fox asintió débilmente. Una partida de guerra, avanzando en silencio. No eran navajos. Las huellas de sus mocasines eran diferentes. Sus flechas no se parecían a las nuestras ni a las de los navajos. Se tocó el hombro herido. Los seguí durante mediodía, manteniéndome a favor del viento. Se dirigían hacia nuestros terrenos de caza, al menos 15 guerreros. Muchos caballos reflexionó sobre aquellas inquietantes noticias. Si no eran apaches ni navajos, ¿quiénes eran? Quizá los utes del norte o los comanches de las llanuras orientales. Cualquiera de las dos posibilidades suponía un peligro para la tribu. Fui descuidado, admitió Zorro Corredor con evidente vergüenza en su voz a pesar del dolor. Me moví demasiado rápido por terreno abierto. Un centinela me vio y soltó una flecha antes de que pudiera encontrar refugio. Tuviste suerte de que te diera en el hombro y no en el corazón, observó muchos caballos. Corrí, continuó Running Fox. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más. Me saqué la flecha yo mismo, aunque sé que fue una tontería. Miró directamente a muchos caballos, pero no fue solo el azar lo que me trajo aquí. Antes de partir en la misión de exploración, tuve un sueño, una visión. Muchos caballos arqueó una ceja, pero no dijo nada, esperando a que el joven continuara. En el sueño vi a un hombre que caminaba con lobos y vivía en un cañón escondido. Los espíritus me dijeron que buscara a ese hombre cuando el peligro amenazara a la tribu. Los ojos de Zorro Corredor se hicieron distantes, como si viera algo más allá de los límites del cañón. No lo entendí hasta ahora. Muchos caballos volvió a coger la flauta y la giró lentamente entre sus manos. Los sueños y las visiones no debían descartarse a la ligera, pero hacía mucho tiempo que se había retirado de los asuntos tribales. Sus días como guerrero y miembro del consejo habían quedado atrás. Descansa ahora, dijo finalmente. Cuando llegue la mañana, si te ha bajado la fiebre, decidiremos qué hay que hacer. Mientras Running Fox volvía a caer en un sueño intranquilo, Many Horses tocó la flauta una vez más, esta vez con una melodía diferente, destinada a invocar sueños y revelar verdades ocultas. Los perros se acomodaron alrededor del trineo, Shadow junto a la cabeza de Running Fox, Swift a sus pies y Whisper acurrucada contra su costado ileso, prestándole su calor. Durante toda la noche, muchos caballos mantuvo su vigilia, aplicando cataplasmas frescas a la herida y cantando canciones curativas en voz baja. Mientras trabajaba, reflexionaba sobre las palabras de Zorro Corredor. Una visión había llevado al joven explorador hasta él. Los espíritus habían guardado silencio sobre estos asuntos durante muchos años, dejando a muchos caballos en su soledad y en su comunión con los animales del cañón. En las horas más oscuras antes del amanecer, la fiebre de Running Fox alcanzó su punto álgido.
Se retorcía enloquecido, hablando con frases inconexas sobre las 4 tribus y la tormenta que se avecinaba. Many Horses colocó un paño frío sobre la frente del joven y escuchó atentamente esos sueños febriles, preguntándose si podrían contener fragmentos de la visión que Running Fox había mencionado. El agua de la montaña sagrada, el hombre que camina con los lobos, 4 tribus reunidas como una sola. Las frases salían de los labios de Running Fox mientras luchaba contra la fiebre. Las viejas costumbres deben cambiar, o todos perecerán. Shadow gruñó suavemente, con las orejas pegadas a la cabeza. Los ojos amarillos del perro se fijaron en la entrada del cañón, intuyendo algo que Many Horses no percibía. «¿Qué pasa, viejo amigo?», preguntó. Muchos caballos, buscando el cuchillo que llevaba en el cinturón. El perro se relajó al cabo de un momento, y muchos caballos lo entendió. Alguien se acercaba, pero no era una amenaza inmediata. Probablemente fueran apaches. Sombra conocía el olor de su pueblo. Muchos caballos suspiró profundamente. Su refugio pronto se vería perturbado. Su soledad cuidadosamente mantenida se rompería. Una vez que la tribu supiera que había salvado a Zorro Corredor, habría preguntas, expectativas. El ritmo pacífico de sus días se vería alterado. Sin embargo, mientras contemplaba al joven explorador que luchaba por su vida, muchos caballos sintió que algo se removía en su interior, un sentido de propósito que no había experimentado desde su lesión. Quizás los espíritus habían guiado a Running Fox hasta él. Quizás había una razón más allá de la casualidad que los había reunido en ese momento. Cuando la primera luz gris del amanecer tocó el borde del cañón, Many Horses tomó una decisión. Ayudaría a Running Fox a transmitir su advertencia a la tribu, y luego, cuando cumpliera con su deber, volvería a su soledad, a la compañía de sus perros y a la silenciosa sabiduría del cañón. Pero incluso mientras tomaba esta resolución, una pequeña voz dentro de él le susurraba que nada volvería a ser igual, que las corrientes de su vida, largamente tranquilas y silenciosas, habían comenzado a fluir una vez más hacia un destino desconocido. El sol de la mañana apenas había asomado por el borde del cañón, cuando muchos caballos se enfrentó al mayor desafío de su vida. Running Fox debía ser trasladado más cerca del manantial sagrado para que las aguas curativas hicieran su trabajo. El viaje no sería de más de 50 pasos, pero con 2 hombres adultos en una sola litera tirada por perros, bien podrían haber sido 50 millas. «Debemos intentarlo», dijo muchos caballos a sus compañeros, rascando detrás de las orejas de Shadow. «El agua del manantial debe tocar directamente su herida». La fuente sagrada se le había revelado a muchos caballos durante sus días más oscuros tras la lesión. Delirante por el dolor y la fiebre, abandonado por su grupo de cazadores, que lo creían muerto o moribundo, se había arrastrado hacia las profundidades del cañón, buscando un lugar donde morir con dignidad. En cambio, había encontrado la vida, la fuente escondida, cuyas aguas parecían cantar con poder. Los espíritus de la montaña, le había enseñado su abuelo, no daban regalos sin un propósito. El manantial había salvado a muchos caballos entonces, curando sus heridas infectadas y dándole fuerzas para sobrevivir, aunque no para volver a caminar. Ahora creía, podría salvar a Zorro Corriente. Sombra, rápido susurro llamó, y los 3 perros se pusieron firmes. Con señas y palabras suaves, les comunicó su plan. Sombra tiraría desde delante, mientras que Rápido y Susurro empujarían desde los lados, utilizando sus cuerpos para ayudar a guiar e impulsar la carreta por el terreno irregular. Muchos caballos sujetó a Running Fox lo mejor que pudo, atándolo al armazón del travois con tiras de cuero. El joven explorador había vuelto a perder el conocimiento, con la piel ardiendo por la fiebre. El tiempo se agotaba. Ahora ordenó muchos caballos, y los perros se movieron al unísono. El viaje fue lento y doloroso. Muchos caballos utilizó sus fuertes brazos para ayudar a guiar el travois, levantándolo y empujándolo ocasionalmente cuando encontraban obstáculos. Los perros se esforzaban en su tarea, y su devoción por su amo era evidente en cada respiración entrecortada y en cada paso decidido. Un poco más, los animó muchos caballos al acercarse al manantial. El sudor le corría por la cara y los brazos le temblaban por el esfuerzo. Cuando finalmente llegaron al borde del manantial, muchos caballos estaba exhausto. Los perros se derrumbaron a su lado, jadeando con fuerza, pero no había tiempo para descansar. Con movimientos expertos, muchos caballos desató a Zorro Corredor del trineo y utilizando toda la fuerza de la parte superior de su cuerpo, lo llevó hasta el borde del manantial. El manantial sagrado brotaba de una grieta en la roca, formando un charco apenas lo suficientemente grande como para que cupiera un hombre. Lo rodeaban antiguos petroglifos, tallados por manos que hacía tiempo se habían convertido en polvo. Muchos caballos había estudiado estos dibujos durante sus años de soledad, aprendiendo su significado a través de la meditación y la comunión con los espíritus del cañón.
Contaban la historia del manantial, cómo los espíritus de la montaña habían perforado la tierra con una lanza de rayo, haciendo brotar el agua para salvar a un gran jefe en tiempos remotos. Decían que el agua contenía la esencia de los propios espíritus y curaba tanto el cuerpo como el alma de aquellos que se consideraban dignos. Muchos caballos nunca había llevado a otra persona a este lugar. Era su santuario, su secreto. Ni siquiera la curandera de la tribu, Hoja Danzante, con todo su conocimiento de las plantas curativas y los rituales, sabía de su existencia. Los apaches temían las profundidades del cañón, creyendo que estaban encantadas por espíritus malévolos. Muchos caballos había descubierto que no era así, pero había guardado este conocimiento para sí mismo, como un tesoro más valioso que cualquier posesión material. Ahora compartía este secreto con Running Fox, o más bien con el cuerpo inconsciente de Running Fox. El joven explorador no recordaría haber sido traído aquí, no sería capaz de encontrar el camino de vuelta. A Many Horses le reconfortaba un poco ese pensamiento mientras comenzaba el ritual de curación. Primero, limpió la herida a fondo con agua del manantial, quitando el antiguo cataplasma y examinando la lesión a la clara luz de la mañana. Era lo que temía, las astillas del astil de la flecha seguían incrustadas en la carne y se veían los primeros signos de infección. Sin intervención, la septicemia se instalaría al anochecer. Muchos caballos comenzó a cantar, y su voz grave resonó en las paredes del cañón. Era una antigua canción curativa que te había enseñado tu abuelo cuando eras niño. Mientras cantaba, utilizó una pequeña aguja de hueso afilada para extraer las astillas una a una, limpiando cada pequeña herida con agua del manantial. Running Fox gimió de dolor, pero no se despertó, ya que su cuerpo le ahorró la agonía del procedimiento. Cuando extrajo la última astilla, Many Horses preparó una cataplasma fresca, esta vez incorporando barro del borde del manantial, rico en minerales y propiedades curativas. «Vigiladlo», ordenó a los perros, en particular a Whisper, que parecía haber tomado un interés protector por el joven explorador. «Debo prepararme». Muchos caballos se dirigió en silla de ruedas a un pequeño nicho cerca del manantial, donde guardaba instrumentos especiales que solo utilizaba para los rituales de curación más importantes. De un hueco en la roca sacó un cuenco de arcilla pintado con símbolos sagrados y un pequeño mortero de piedra con su maja. Volvió al manantial, llenó el cuenco con agua y lo colocó junto a Running Fox. En el mortero echó una mezcla de hierbas secas, algunas de su paquete de medicinas y otras recogidas de plantas que solo crecían cerca del manantial sagrado. Mientras las molía hasta convertirlas en un polvo fino, siguió cantando, invocando la ayuda de los espíritus de la montaña. El sol subía en el cielo y su luz se filtraba en el cañón en estrechos rayos. Uno de esos rayos cayó directamente sobre el manantial, haciendo que el agua brillara con un resplandor casi sobrenatural. Muchos caballos asintió con satisfacción. Era una buena señal, una bendición de los espíritus. Esparció las hierbas en polvo sobre la superficie del agua del cuenco, observando cómo formaban dibujos antes de disolverse lentamente. Luego, sumergiendo los dedos en la mezcla, trazó símbolos sagrados en la frente, el pecho y la palma de la mano ilesa de Zorro Corredor. «Escuchadme, espíritus de la montaña», entonó muchos caballos, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. «Este joven viene en busca de vuestra sabiduría. Su camino le ha llevado hasta vuestras aguas sagradas. Si es vuestra voluntad que viva, mostradme el camino para curarlo». Como en respuesta, una suave brisa agitó la superficie del manantial, creando ondas que reflejaban la luz del sol y la dispersaban en forma de arco iris por las paredes del cañón. Muchos caballos sonrió, otra buena señal. Durante la siguiente hora, trabajó sin descanso, bañando la herida de Running Fox con el agua del manantial mezclada con hierbas, cantando canciones ancestrales y controlando la respiración y el pulso del joven explorador. Poco a poco, casi imperceptiblemente, el estado de Running Fox comenzó a mejorar. Su respiración se hizo más fuerte y regular. Las rayas rojas que habían comenzado a extenderse desde la herida retrocedieron. Su piel, aunque todavía caliente por la fiebre, perdió parte de su alarmante palidez. Al acercarse el mediodía, muchos caballos supo que había hecho todo lo que podía por el momento. Running Fox viviría o moriría ahora según sus propias fuerzas y la voluntad de los espíritus. Era hora de alertar a la tribu. Sombra llamó, y el gran perro acudió inmediatamente a su lado. De una pequeña bolsa, muchos caballos sacó una tira de cuero y un trozo de carbón. En el cuero, garabateó un sencillo mensaje, símbolos que el jefe Pino Alto reconocería. «Lleva esto al jefe», le dijo a Shadow, atando la tira de cuero al cuello del perro con una cuerda fina. «Encuentra a Tal Pine».
Shadow ladró una vez en señal de asentimiento, luego se dio la vuelta y se alejó a la carrera, desapareciendo por un estrecho sendero que salía del cañón. De los tres perros, Shadow era el más inteligente, capaz de llevar a cabo tareas complejas. Muchos caballos no tenían ninguna duda de que el mensaje llegaría a su destino. Solo con Swift y Whisper para vigilar al inconsciente Running Fox, Many Horses se permitió un breve descanso. Los esfuerzos de la mañana lo habían agotado y sabía que necesitaría todas sus fuerzas para lo que se avecinaba. La tribu enviaría ayuda en cuanto recibieran su mensaje, pero hasta entonces la vida de Running Fox estaba en sus manos. Mientras se recostaba contra una roca lisa, Susurro vino a descansar la cabeza en su regazo, con sus ojos marrones mirándolo con devoción incondicional. Rápido permanecía alerta, patrullando el perímetro del manantial en pequeños círculos inquietos. Muchos caballos acarició el suave pelaje de Susurro, con la mente preocupada. La misión de Zorro Corredor, su advertencia sobre guerreros desconocidos, la extraña visión que supuestamente lo había llevado hasta muchos caballos, todo apuntaba a que se avecinaban tiempos turbulentos. La tranquila soledad que se había construido durante los últimos 10 años parecía de repente frágil, amenazada por fuerzas que escapaban a su control. «¿Qué voy a hacer contigo?», murmuró, mirando el cuerpo inmóvil de Running Fox. «Tu llegada ha perturbado más que mi día». A medida que las sombras de la tarde se alargaban por el suelo del cañón, muchos caballos continuó su vigilia. Renovó el cataplasma de Running Fox, le echó más agua del manantial entre los labios del joven explorador y cantó en voz baja, más para consolarse a sí mismo que para curar a su paciente. Y todo el tiempo reflexionaba sobre lo que podría significar esa intrusión inesperada en su existencia, cuidadosamente ordenada, ese joven con visiones de un hombre que caminaba con lobos. ¿Realmente los espíritus habían guiado a Running Fox hasta él? Y si era así, ¿qué propósito tenían? Las preguntas daban vueltas en su mente como halcones, aprovechando las corrientes térmicas, sin ofrecer respuestas, solo la certeza de que el cambio había llegado a su santuario del cañón, lo aceptaras o no. El sol había comenzado su descenso hacia el borde occidental del cañón cuando Shadow regresó. Muchos caballos oyó el característico ladrido del perro, resonando en el cañón antes de verlo. Pero Shadow no estaba solo. Vinen murmuró. Muchos caballos a susurro y rápido, que habían levantado la cabeza al acercarse su compañero de manada. Nuestra soledad llega a su fin. En cuestión de minutos, Sombra apareció al frente del estrecho sendero que conducía al manantial, seguido por el propio jefe Tall Pine y Dancing Leaf, la curandera de la tribu. Detrás de ellos venían dos guerreros, alertas y cautelosos, con las manos siempre cerca de sus armas. Muchos caballos enderezó la postura, dejando que la dignidad se impusiera a la incomodidad. Habían pasado casi 2 años desde la última vez que había hablado con el jefe, y aún más desde que había visto a Hoja Danzante. Su relación se había tensado desde los días posteriores a su lesión, cuando los remedios tradicionales de ella no habían logrado curar su parálisis, y él se había retirado al cañón en lugar de vivir como un objeto de lástima entre la tribu. Muchos caballos lo saludó el jefe Tall Pine, levantando una mano en el gesto tradicional apache de paz. Aunque ya había entrado en su 6ª década, Tall Pine se mantenía erguido y orgulloso, con el rostro surcado por la sabiduría de los años. Alrededor del cuello llevaba un medallón de cobre, símbolo de su autoridad, transmitido de generación en generación por los líderes de la tribu. «Jefe», respondió, muchos caballos con un gesto de asentimiento. «¿Has recibido mi mensaje?» «Tu lobo lo trajo», respondió Tall Pine, mirando a Shadow que había regresado al lado de muchos caballos, aunque habría venido incluso sin él. Zorro Corredor lleva 3 días desaparecido. Hoja Danzante ya se había acercado al joven explorador y se había arrodillado para examinar la herida. Era una mujer menuda, con el pelo gris acero y las manos arrugadas por años de moler hierbas y curar huesos. Su expresión permanecía impasible mientras inspeccionaba el trabajo de muchos caballos, pero él podía sentir su desaprobación. «La herida es profunda», dijo finalmente, «y hay veneno, son astillas de flecha», corrigió muchos caballos. «Las he extraído y he aplicado el medicamento adecuado». Dancing Leaf entrecerró ligeramente los ojos. «El medicamento adecuado es el que yo digo. Yo soy la curandera de la tribu».
Y sin embargo, no fuiste tú quien lo encontró desangrándose al borde del cañón, respondió Many Horses con serenidad, ni fuiste tú quien lo mantuvo con vida durante toda la noche. El jefe Tal Pine se interpuso entre ellos con la mano levantada. Basta. No hemos venido aquí para discutir sobre métodos curativos, sino para llevar a Running Fox a casa y escuchar lo que ha descubierto en su misión de exploración. Se volvió hacia Many Horses. Vivirá. Muchos caballos estudió el rostro de Zorro Corredor y notó una ligera mejoría en su color. Si la fiebre baja por la mañana, sí; si no, se encogió de hombros. Eso lo decidirán los espíritus. Entonces esperaremos hasta mañana, decidió Alto Pino. Hoja Danzante se encargará de curarlo y tú, Muchos Caballos, me contarás cómo encontraste a nuestro explorador desaparecido. Mientras los guerreros se disponían a preparar el campamento para pasar la noche y Dancing Leaf continuaba a regañadientes el tratamiento que Many Horses había comenzado, añadiendo sus propias hierbas al cataplasma, el jefe Tal Pino se sentó en una roca plana frente al trabajador de Many Horses. Ha pasado mucho tiempo, viejo amigo, dijo el jefe en voz baja. El cañón te ha cambiado. Many Horses esbozó una leve sonrisa. El cañón me ha preservado, jefe. Es la tribu la que me habría cambiado, reducido a menos que un hombre. Tal Pino suspiró. Habría habido un lugar para ti entre nosotros. Todavía lo hay. ¿Cómo qué? Como una carga que hay que llevar. Como un recordatorio de la mortalidad para que los jóvenes guerreros se queden boquiabiertos. Muchos Caballos negó con la cabeza. Aquí, con mis perros, sigo siendo yo mismo. Sigo siendo útil. Antes de que el jefe pudiera responder, Hoja Danzante gritó con brusquedad. Sostenía algo en la mano, la flecha que había extraído de la herida de Zorro Corredor. Esto no es obra de los navajos, declaró, mostrándosela a Pino Alto. Muchos Caballos acercó su trabua curioso. La flecha no se parecía a ninguna que hubiera visto antes. El astil estaba hecho de una madera que no era autóctona de sus territorios, y las plumas eran de un pájaro desconocido. No es de ninguna tribu que yo conozca, asintió Tal Pin, examinando la flecha de cerca. La punta es demasiado ancha para los navajos y demasiado larga para los utes. Quizás de los comanches, sugirió uno de los guerreros. Tal Pin negó con la cabeza. Las flechas comanches llevan marcas de su fabricante. Esta no tiene ninguna. Se volvió hacia Many Horses. ¿Ha hablado Running Fox? ¿Te ha dicho quién lo atacó? Estuvo consciente un momento, respondió Many Horses. Habló de un grupo de guerreros, al menos 15, que se dirigían hacia nuestros terrenos de caza. Estaba seguro de que no eran navajos. No reconoció sus huellas ni sus armas. La expresión de Tal Pin se ensombreció. Entonces un nuevo enemigo, o uno antiguo con nuevos métodos. Le entregó la flecha a uno de los guerreros. Duplicad los centinelas en el campamento. Enviad mensajeros para llamar a las partidas de caza. Mientras el guerrero se apresuraba a transmitir las órdenes, Running Fox se movió y gimió suavemente. Dancing Leaf le colocó un paño frío en la frente y le susurró palabras tranquilizadoras. Muchos Caballos observaba, notando la genuina preocupación en los gestos de la anciana curandera. A pesar de todas sus diferencias, compartían el instinto de los sanadores. Hay algo más, dijo Muchos Caballos, volviéndose hacia Tal Pin. Running Fox afirmó que había llegado a mi cañón guiado por una visión. Me llamó el hombre que camina con los lobos y dijo que los espíritus le habían dicho que me buscara cuando el peligro amenazara a la tribu. Hoja Danzante levantó la vista bruscamente. Los sueños visionarios son mi especialidad. El chico debería haber acudido a mí. Quizá los espíritus tenían otros planes, sugirió Many Horses con suavidad. Tal Pin levantó una mano para pedir silencio. ¿Qué más dijo sobre esa visión? Muchos Caballos dudó. Los sueños febriles que había presenciado durante la noche habían sido inconexos, posiblemente sin sentido. Sin embargo, algo en ellos le había resonado, tocando recuerdos de las enseñanzas de su abuelo sobre tiempos de grandes cambios. Poco que tuviera sentido, admitió finalmente. Habló de 4 tribus y de una tormenta que se avecinaba. De agua de la montaña sagrada y de cómo las viejas costumbres deben cambiar. Palabras de delirio, desestimó Hoja Danzante. Es la herida la que habla, no los espíritus. Quizá, admitió Pino Alto. O quizá no. Los sueños de los moribundos suelen contener algo de verdad. Estudió a Muchos Caballos pensativamente. Tú fuiste nuestro mejor rastreador, los ojos de la tribu. Ahora Zorro Corredor, nuestro mejor explorador joven, ha sido guiado hasta ti por una visión. No creo que sea una casualidad. Muchos Caballos sintió una punzada de inquietud.
Había construido su vida en el cañón en torno a la soledad, a la independencia de la política y las obligaciones tribales. Ahora, al parecer, las preocupaciones de la tribu lo habían encontrado de todos modos. Antes de que pudiera responder, Zorro Corredor se incorporó de repente con los ojos muy abiertos pero sin ver nada. «Vienen», gritó, con una voz más fuerte de lo que cabría esperar de alguien tan herido. «Los 4 deben unirse o todos perecerán». Hoja Danzante lo empujó hacia atrás con suavidad, pero con firmeza. «Quédate quieto, joven. Te abrirás la herida». Pero Zorro Corredor siguió forcejeando, con las manos agarrando el aire. «La piedra de la visión». Debo abrió la mano derecha, dejando al descubierto una pequeña piedra blanca que apretaba con tanta fuerza que le había dejado marcas en la palma. Muchos caballos se inclinó hacia adelante, intrigado. La piedra no tenía nada de especial, salvo por unas marcas inusuales, unas líneas naturales que parecían formar 4 círculos interconectados. «¿Qué es esto?», preguntó Pino Alto, quitándole la piedra a Zorro Corredor, que ahora tenía la mano flácida. «No lo sé», admitió Muchos Caballos, «pero la sostiene como si su vida dependiera de ella». El jefe estudió la piedra durante un largo rato, y luego se la devolvió a Zorro Corredor, cerrando los dedos del joven explorador alrededor de ella. Sea lo que signifique para él, déjale que se la quede. Quizá le dé fuerzas. Cuando cayó la noche, el pequeño grupo se reunió alrededor de una hoguera cuidadosamente cuidada. Los 2 guerreros se turnaron para hacer guardia, mientras Hoja Danzante continuaba atendiendo a Zorro Corredor. El jefe Tall Pine y Muchos Caballos se sentaron en silencio, 2 viejos amigos con demasiada historia entre ellos como para mantener una conversación fácil. Los perros se colocaron en posición protectora, Sombra al lado de Muchos Caballos, Rápido a la entrada del cañón, y para sorpresa de todos, Susurro se acurrucó junto a Zorro Corredor, con su cuerpo proporcionándole calor contra el frío de la noche. «Tus animales están bien entrenados», observó Alto Pino. Muchos Caballos sonrió levemente. «No están entrenados, jefe. Son compañeros que han elegido ayudarme. Hay una diferencia». Tall Pine asintió lentamente. «La tribu dice que hablas con los espíritus de los animales, que has cambiado la compañía de los humanos por la de los lobos y las águilas». «La tribu dice muchas cosas», respondió Many Horses, «la mayoría nacidas del miedo y la incomprensión, y no hay nada de verdad en ello». Muchos Caballos consideró la pregunta, observando el perfil alerta de Sombra a la luz del fuego. «Yo escucho a los animales», dijo finalmente, «y a veces ellos me escuchan a mí. ¿Es eso hablar con los espíritus? No lo sé. Solo sé que en su compañía he encontrado la paz que no encontraba entre los hombres». Se instaló un silencio cómodo entre ellos, solo roto por el crepitar del fuego y los ocasionales gemidos de Running Fox. Cuando la luna se elevó sobre el borde del cañón, proyectando una luz plateada sobre la superficie del manantial, Many Horses se vio arrastrado a regañadientes de vuelta al mundo de las preocupaciones tribales, de la política y los peligros, y las decisiones que afectaban a más que a él mismo y a su familia canina. Fuera lo que Running Fox había visto, lo que le había llevado al cañón de Many Horses, representaba un cambio, el fin del aislamiento que había construido cuidadosamente durante 10 años. La idea era inquietante, pero bajo su resistencia, Many Horses sintió un destello de algo largamente olvidado, el sentido de propósito que provenía de formar parte de algo más grande que uno mismo. Mientras se quedaba dormido, Many Horses se preguntó si tal vez los espíritus no habían llevado a Running Fox hasta él solo para curarlo, sino para algún propósito mayor aún por revelar. El amanecer no trajo ninguna mejora en el estado de Running Fox. A pesar de los remedios de Dancing Leaf y los tratamientos con agua de manantial de Many Horses, la fiebre del joven explorador seguía aumentando, y su piel ardía al tacto. Su respiración se volvió dificultosa, cada inhalación era una lucha visible. «El veneno se extiende», anunció Dancing Leaf con gravedad tras examinar la herida. «No durará un día más a menos que...» «¿A menos que qué?», exigió el jefe Tall Pine. La anciana curandera miró a Many Horses, con evidente renuencia en su rostro curtido. «Hay un ritual, antiguo, prohibido excepto en casos de extrema necesidad». Muchos Caballos supo inmediatamente a qué se refería. «La unión de espíritus», dijo en voz baja. «Mi abuelo me habló de ello». Hoja Danzante asintió. «Requiere a alguien que esté dispuesto a arriesgar su propio espíritu para guiar a otro de vuelta desde el umbral de la muerte». Pino Alto miró a ambos, con una expresión de comprensión en los ojos. «Hablas de magia chamánica, de caminar entre mundos». «Sí», confirmó Hoja Danzante, «y es peligroso. El guía puede perderse, quedar atrapado entre mundos, incapaz de regresar a su propio cuerpo». Todos los ojos se volvieron hacia Muchos Caballos. A medida que se prolongaba el silencio, sintió que una curiosa calma se apoderaba de él.
Desde su lesión, había vivido una vida a medias, sin aceptar plenamente su papel en la tribu, ni encontrar la paz completa en su aislamiento. Quizás por eso los espíritus habían enviado a Zorro Corredor a él, no solo para curarlo físicamente, sino para algo más profundo. «Lo haré», dijo simplemente. Hoja Danzante pareció sorprendida, luego sospechosa. «¿Tú? No tienes formación en las costumbres espirituales. Mi abuelo era Astintloy, el tejedor de canciones, le recordó muchos caballos. Me enseñó mucho antes de emprender el camino de los fantasmas. Y en 10 años de soledad he aprendido más sobre los caminos de los espíritus de lo que podrías imaginar». La curandera parecía dispuesta a objetar, pero Pino Alto levantó la mano. «Si muchos caballos está dispuesto, que así sea». Zorro Corredor acudió a él por una razón. Los preparativos comenzaron de inmediato. Bajo la renuente dirección de Hoja Danzante, muchos caballos se purificó con el humo de hierbas sagradas. La pequeña piedra blanca se colocó sobre el pecho de Zorro Corredor, directamente sobre su corazón. Se dibujó un círculo de protección alrededor de ambos hombres con ocre mezclado con agua de manantial. El ritual requería contacto físico, por lo que los guerreros levantaron con cuidado a Zorro Corredor y lo colocaron junto a muchos caballos en el travois. Sombra, Rápido y Susurro estaban inusualmente agitados, paseándose alrededor del círculo, sintiendo la peligrosa magia que estaba a punto de obrarse. «Lo saben», le dijo Muchos Caballos a Pino Alto señalando a los perros. «Si no regreso al atardecer, deja que te guíen de vuelta al campamento. Protegerán a Zorro Corredor». El jefe asintió solemnemente. «Que los espíritus de la montaña te guíen en tu camino, viejo amigo». Cuando Hoja Danzante comenzó a cantar, marcando el ritmo con un pequeño tambor de piel, Muchos Caballos colocó una mano en la frente de Zorro Corredor y la otra sobre la piedra de visión que el joven explorador llevaba en el pecho. Cerró los ojos y concentró su espíritu, como le había enseñado su abuelo, buscando los lugares delgados entre los mundos. El canto se hizo más lejano y el redoble del tambor se ralentizó hasta coincidir con los latidos de su corazón. Entonces, con una sensación similar a la de sumergirse en agua fría, Muchos Caballos sintió que su espíritu se separaba de su cuerpo. Se encontró en un paisaje brumoso, ni de día ni de noche, donde formas lejanas se movían y cambiaban. Delante un rastro tenue conducía a una niebla arremolinada. Al seguirlo, Muchos Caballos se dio cuenta de repente de que estaba caminando. Sus piernas, inútiles en el mundo físico, lo llevaban sin esfuerzo en este reino espiritual. «Zorro Corredor», gritó, y su voz resonó de forma extraña. Una figura apareció en la niebla delante de él, Running Fox, pero entero y fuerte, sin la herida que devastaba su cuerpo físico. Detrás de él se alzaban 4 formas sombrías que Muchos Caballos no podía ver con claridad. «Has venido», dijo Running Fox sin parecer sorprendido. «Dijeron que lo harías». «¿Quién lo dijo?», preguntó Muchos Caballos, acercándose con cautela. Running Fox señaló a las figuras sombrías. «Los ancestros me han mostrado lo que hay que hacer». Extendió la mano y en ella descansaba la piedra blanca con sus 4 círculos conectados. 4 tribus, unidas como una sola. Es la única manera. Antes de que Muchos Caballos pudiera responder, la niebla se espesó a su alrededor y comenzó a desplegarse una visión que cambiaría para siempre su comprensión de su propósito y del futuro del pueblo apache. Muchos Caballos regresó a su cuerpo con un violento estremecimiento. La transición de espíritu andante a carne paralizada lo golpeó con la fuerza de un golpe físico, dejándolo sin aliento. A su alrededor, Hoja Danzante dejó de cantar y el jefe Pino Alto se inclinó hacia adelante con ansiedad. «Has vuelto», observó el jefe con evidente alivio en su voz. Y Zorro Corredor, como si fuera una respuesta, el joven explorador se movió, parpadeando. La fiebre que lo había consumido solo unas horas antes había remitido, dejando su piel fría y húmeda. «Vivirá», confirmó Muchos Caballos con voz ronca. Pero hay mucho que discutir. Cuando Running Fox estuvo cómodamente instalado cerca del manantial, bajo la atenta mirada de Dancing Leaf, el jefe Tall Pine llevó a Many Horses a poca distancia. La expresión del jefe era grave, y el medallón de cobre que llevaba al cuello reflejaba la luz de la mañana mientras se sentaba en una piedra plana. «Cuéntame lo que viste en el mundo de los espíritus», ordenó Tall Pine, dejando claro con su tono que no se trataba de una petición, sino de una orden de un jefe a un miembro de la tribu. Muchos Caballos dudó, ordenando sus pensamientos. La visión había sido poderosa, pero fragmentada, llena de símbolos y presagios que sonarían como una locura para oídos no preparados. «Vi 4 sombras detrás de Zorro Corredor», comenzó con cautela. «Creo que eran 4 espíritus tribales, Apache, Navajo, Uta y Comanche».
Talpine frunció el ceño. ¿Nuestros enemigos? Quizá no para siempre, respondió Muchos Caballos. La visión mostraba que se avecinaba una gran sequía, peor que ninguna otra que se recordara. La caza desaparecerá, las cosechas se perderán y los manantiales sagrados se secarán, todos excepto uno. ¿Y eso en qué afecta a nuestros enemigos? Muchos Caballos miró fijamente al jefe, porque la sequía afectará a todas las tribus por igual. La visión mostraba a 4 líderes tribales reunidos alrededor de una sola hoguera, compartiendo el agua de un único manantial. Mostraba cooperación en lugar de conflicto. Talpine resopló con desdén. Un sueño febril, nada más. Los navajos llevan generaciones atacando nuestros campamentos. Los comanches preferirían arrancarnos el cuero cabelludo antes que compartir nuestra agua. Sin embargo, a Zorro Corredor se le envió esta visión, insistió Muchos Caballos, y a mí también me la mostraron. Has vivido demasiado tiempo lejos de la tribu, viejo amigo, dijo Pino Alto sin malicia. Olvidas la realidad de nuestro mundo. Ayer mismo, un grupo de cazadores regresó con noticias de que los navajos estaban invadiendo nuestro territorio. La caza escasea y todas las tribus cazan donde pueden, sin importarles las fronteras tradicionales. El jefe sacó de su camisa un trozo de piel de ciervo doblado y lo extendió en el suelo entre ellos. En él había dibujado un mapa aproximado de los territorios tribales, marcado con carbón y ocre rojo. Aquí, dijo Talpine señalando una sección del mapa, los navajos avanzan hacia el este, hacia nuestros terrenos de caza. Aquí los utes se desplazan hacia el sur al acercarse el invierno. Y aquí su dedo trazó una región al este. Se han avistado partidas de guerreros comanches donde nunca antes se habían aventurado. Muchos Caballos estudió el mapa y reconoció la sabiduría de la valoración de Talpine. Los movimientos que se mostraban coincidían con la creciente presión sobre los recursos, tal y como había predicho la visión. Las presiones que describes son precisamente las que advertía la visión, dijo en voz baja, y solo empeorarán. Talpine negó con la cabeza. Aunque eso sea cierto, la respuesta es defender lo que es nuestro, no invitar a nuestros enemigos a compartirlo. Dobló el mapa y lo guardó en su camisa. Valoro tu consejo, Many Horses, como siempre lo he hecho, pero en esto debo confiar en lo que sé que es cierto. La seguridad de la tribu es lo primero. Mientras el jefe se alejaba para consultar con sus guerreros, Muchos Caballos sintió un peso familiar sobre sus hombros, la frustración de ser escuchado pero no atendido. Sombra se acercó, sintiendo la inquietud de su amo, y apoyó la cabeza en el regazo de Muchos Caballos. Al menos tú me escuchas, viejo amigo, murmuró Muchos Caballos, rascándole las orejas al perro, mientras observaba la figura de Talpine alejándose, con el medallón de cobre brillando en su cuello. Many Horses se preguntó si el apego del jefe a las costumbres tradicionales le impediría ver la verdad hasta que fuera demasiado tarde. Y si era así, ¿qué significaría eso para el futuro de su pueblo? Al mediodía, el jefe Talpine y sus guerreros se habían marchado, llevándose consigo a la renuente Dancing Leaf. Running Fox, considerado demasiado débil para viajar, quedó al cuidado de Many Horses, un arreglo que no satisfacía ni a la curandera ni al jefe, pero que era necesario dada la condición del joven explorador. Vuelve cuando puedas, le había dicho Talpine a Running Fox. El consejo querrá escuchar tu informe directamente. Ahora, mientras las sombras de la tarde se alargaban por el suelo del cañón, Running Fox estaba sentado, apoyado contra una roca cerca del manantial sagrado, bebiendo el caldo que Many Horses le había preparado con carne seca y cebollas silvestres. Aunque pálido y debilitado, los ojos del joven explorador estaban claros y alertas. «Me has salvado la vida», dijo Running Fox con voz más fuerte que antes. En ambos mundos, Muchos Caballos, que atendía el pequeño fuego, levantó la vista. «¿Recuerdas el viaje espiritual?» «Parte», confirmó Running Fox. «Recuerdo que me encontraste en la niebla. Recuerdo a los ancestros detrás de mí». Metió la mano en la camisa y sacó la pequeña piedra blanca con 4 círculos conectados. «Y recuerdo esto». Muchos Caballos acercó su travois intrigado. «¿Qué es esa piedra? ¿Dónde la encontraste?» Running Fox giró la piedra entre sus dedos, observando cómo las marcas parecían cambiar con la luz. «Me llegó durante la visión, antes de que me hirieran. Estaba ayunando en la montaña de fuego, buscando orientación para mi primera misión de exploración como hombre. La tercera noche, soñé con una anciana que me puso esta piedra en la mano y me dijo que buscara al hombre que camina con los lobos». «¿Y me reconociste de la visión?», preguntó Muchos Caballos. Running Fox asintió. «Cuando te vi con tus perros, lo supe. La visión también me mostró más. Un tiempo de gran sufrimiento para todos los pueblos de esta tierra. Sequía, hambre, guerra.
Miró directamente a Many Horses. A menos que las 4 tribus se unan. Tall Pine no cree que sea posible, dijo Many Horses. Hay demasiada historia, demasiada sangre entre las tribus. Por eso la visión vino a mí en lugar de a él, respondió Running Fox con sorprendente certeza. Las viejas formas de pensar no pueden guiarnos a través de lo que se avecina. Necesitamos una nueva visión, vaciló y luego añadió. No le conté a mi propio jefe sobre la visión antes de partir en mi misión de exploración. Temía que la descartara, como ha hecho Tall Pine. Many Horses arqueó una ceja. ¿Tu jefe? No eres apache. Running Fox sonrió levemente. Soy medio apache por parte de mi madre. Mi padre es apache jicarilla, de las bandas orientales. Me crié en la tribu de mi padre, pero vine a entrenarme con los exploradores apaches occidentales, que son conocidos por sus habilidades para el rastreo. Se tocó la herida del hombro. Regresaba con el pueblo de mi padre cuando me encontré con la partida de guerra y resulté herido. Esta revelación hizo que muchos caballos se detuviera. Un explorador de ascendencia tribal mixta, portador de una visión de unidad entre pueblos tradicionalmente hostiles. Quizás los espíritus habían elegido cuidadosamente a su mensajero. La visión me mostró que tú me ayudarías, continuó Running Fox, con la mirada intensa. Que juntos encontraríamos una manera de unir a las tribus antes de que fuera demasiado tarde. Muchos caballos señaló sus piernas inútiles. No soy ningún diplomático, zorro corredor. Soy un lisiado que vive con perros. Eres mucho más que eso, insistió el joven explorador. Cruzaste entre mundos para salvarme. Te comunicas con los espíritus de los animales. Y en la visión fuiste tú quien guió a los 4 jefes al valle escondido donde hay agua. Muchos caballos se quedó en silencio, preocupado por el peso de las expectativas que encerraban las palabras de zorro corredor. Durante 10 años no había buscado más que la paz y la soledad, una vida libre de la política tribal y de las miradas compasivas de aquellos que lo recordaban como un gran guerrero. Ahora este joven hablaba de profecías y destinos, de un papel que devolvería a muchos caballos al mundo del que había huido. Sombra, sintiendo la inquietud de su amo, se apretó contra el travois para protegerlo. Swift y Whisper, que habían estado cazando en el cañón, regresaron con un conejo que Swift llevaba suavemente entre los dientes, una ofrenda que colocaron con cuidado junto a muchos caballos. Tus animales entienden más que la mayoría de los hombres, observó Running Fox. No te sirven por obligación, sino por elección. Quizá por eso los espíritus te eligieron, porque lideras sin exigir, guías sin controlar. Many Horses reflexionó sobre las palabras del joven explorador, observando cómo la luz del sol se desvanecía sobre la superficie del manantial sagrado. Quizá había sabiduría en las palabras de Running Fox. Quizás su lesión y su aislamiento habían sido una preparación para algo más grande que él mismo. En los días siguientes, mientras Running Fox recuperaba sus fuerzas, Many Horses se encontró compartiendo historias que no había contado a nadie en años. Historias de su vida antes de la lesión, de su época como el rastreador y guerrero más respetado de la tribu, y aunque al principio con reticencia, la historia de cómo quedó paralítico. Fue una incursión abajo, explicó una noche. Mientras estaban sentados junto al manantial, de una pequeña bolsa sacó un brazalete de plata y turquesa de diseño navajo. Hace 10 inviernos, cuando todavía me llamaban Flecha Veloz, en lugar de muchos caballos, habíamos estado siguiendo el rastro de un grupo de guerreros que había robado caballos de nuestro campamento del sur. Running Fox escuchaba atentamente, mientras Many Horses giraba la pulsera entre sus manos y la luz del fuego brillaba en su superficie pulida. Los alcanzamos cerca de las rocas rojas. La lucha fue brutal. Los ojos de Many Horses se perdieron en el recuerdo. Ese día maté a 3 guerreros, incluido su líder, pero entonces mi caballo recibió un disparo y cayó. Al caer, mi espalda golpeó una roca. Su mano se movió inconscientemente hacia sus piernas inútiles. Sentí que algo se rompía dentro de mí, y luego, nada. Ninguna sensación, ningún movimiento. ¿Los navajos te dieron por muerto?, preguntó Running Fox. Many Horses asintió. Al igual que mi propia partida guerrera. Eran más que ellos y yo parecía estar muriendo. Es nuestra costumbre, las necesidades de la tribu están por encima de las de cualquier individuo. Sin embargo, sobreviviste. Shadow me encontró, dijo Muchos Caballos, mirando al gran perro que yacía cerca, siempre vigilante. Entonces era salvaje, aún no era mi compañero. Me arrastró hasta un refugio y me trajo agua.
Más tarde, Swift y Whisper se unieron a él. Durante semanas me mantuvieron con vida hasta que fui lo suficientemente fuerte como para construir el trineo y llegar hasta aquí, al cañón que conocía desde niño. Running Fox examinó el brazalete. Lo guardas como recuerdo del odio. Many Horses reflexionó sobre la pregunta. Al principio, quizá. Ahora, me recuerda que la vida da giros inesperados, que lo que parece un final puede ser un comienzo. Volvió a guardar el brazalete en la bolsa. La tribu me ofreció un lugar, como una carga a la que cuidar, como un tótem de lo que le sucede incluso a los guerreros más grandes. En lugar de eso, decidí encontrar mi propio camino, ser útil en mis propios términos. Y lo conseguiste, observó Running Fox. Te convertiste en sanador. De una forma, reconoció Many Horses, aunque Dancing Leaf discutiría el título. Se quedaron en silencio durante un rato, contemplando las estrellas que aparecían sobre el borde del cañón. Finalmente, Running Fox volvió a hablar. Mañana debo regresar al campamento. Mi herida está lo suficientemente curada para viajar, y el jefe Tall Pine estará esperando mi informe. Dudó. ¿Vendrás conmigo? Many Horses se puso rígido. Mi lugar está aquí. Tus conocimientos podrían ser valiosos para el consejo. La extraña flecha, la partida de guerra desconocida, son misterios que amenazan a todo nuestro pueblo. Pino Alto ya ha descartado la visión. Le recordó muchos caballos. ¿Qué más podría añadir? Running Fox se inclinó hacia adelante con seriedad. ¿Podrías enseñarme? En los pocos días que hemos pasado juntos, he aprendido más sobre rastreo y lectura de señales que en años de entrenamiento. Con tus conocimientos, podrías servir mejor a mis dos tribus y ayudarles a prepararse para lo que se avecina. Many Horses sintió un inesperado orgullo ante las palabras del joven, seguido inmediatamente por la incertidumbre. Enseñar significaba conexión, implicación en un mundo que había dejado atrás deliberadamente. Antes de que pudiera responder, Sombra se levantó de repente, con el pelo erizado, mirando hacia la entrada del cañón. Rápido y Susurro se unieron a él, con una postura alerta pero no agresiva. «Viene alguien», dijo Muchos Caballos, buscando su cuchillo. «Apaches», confirmó Zorro Corredor, que había aprendido a interpretar las señales de los perros durante su estancia. Se mueven abiertamente, sin intentar ocultar su aproximación. En cuestión de minutos, un joven guerrero apache apareció en la entrada del cañón, sin aliento por la carrera. Asintió respetuosamente a Many Horses antes de dirigirse a Running Fox. «El jefe Tall Pine te envía urgentemente. Se han avistado exploradores comanches cerca de los manantiales del norte. El consejo se reúne para decidir si atacar o retirarse». Running Fox miró a Many Horses, con una pregunta tácita pero clara en sus ojos. ¿Se quedaría el anciano en su santuario o se reuniría con la tribu en este momento de crisis? Many Horses cerró los ojos brevemente, sintiendo el peso de la decisión. Cuando los abrió, su voz era firme. «Dile a Tall Pine que iremos, los dos». El campamento apache se agitó con la llegada de Many Horses, Running Fox caminando junto a su travois y los tres perros rodeando los protectores. Los guerreros se reunieron en pequeños grupos, revisando sus armas y discutiendo la estrategia. Las mujeres preparaban comida y medicinas para lo que podría convertirse en un conflicto prolongado. Los niños, sintiendo la tensión, se quedaban cerca de sus madres en lugar de jugar en los espacios abiertos entre las cabañas. Muchos Caballos sintió el peso de las miradas al pasar, algunas curiosas, otras respetuosas y otras abiertamente hostiles. Habían pasado casi 3 años desde su última visita al campamento, y algunos de los guerreros más jóvenes solo lo conocían por las historias. «El gran flecha rápida, reducido a ser tirado por perros», murmuró un joven guerrero, lo suficientemente alto como para que se le oyera. Sombra gruñó entre dientes, pero Muchos Caballos lo silenció con un gesto. «Déjalos hablar», le dijo a Zorro Corredor. «Las palabras no pueden hacerme más daño». La cabaña del jefe Tall Pine se alzaba en el centro del campamento, más grande que las demás y decorada con símbolos de su autoridad. En el exterior ardía una hoguera alrededor de la cual se sentaban los ancianos de la tribu y los subjefes. Entre ellos, Many Horses reconoció a Stone Fist, el padre apache de Running Fox, un guerrero de rostro severo y largas mechas grises en el pelo.
Tal Pine se levantó cuando se acercaron y levantó la mano en señal de saludo. Muchos caballos, nos honras con tu presencia. Aunque formal, había una calidez genuina en la voz del jefe. Se volvió hacia el consejo reunido. Para los que son demasiado jóvenes para recordar, este es Flecha Rápida, que una vez fue nuestro mejor rastreador y guerrero, ahora conocido como Muchos Caballos, un curandero del cañón. Un murmullo recorrió la reunión. Stonefist se adelantó para abrazar a su hijo, comprobando su herida con preocupación paternal, antes de saludar respetuosamente a Many Horses. Mi hijo me ha dicho que le has salvado la vida, dijo Stonefist. No puedo pagarte lo que me debes. Many Horses inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. No hay deuda entre hermanos de la tribu. Pino Alto señaló un espacio vacío en el círculo del consejo. Únete a nosotros, Muchos Caballos. Tu sabiduría será bienvenida en estos tiempos difíciles. Con la ayuda de Zorro Corredor, Muchos Caballos colocó su travois en el lugar indicado. Los perros se acomodaron a su alrededor y su presencia causó cierta incomodidad entre los miembros del consejo, poco acostumbrados a tener animales en sus reuniones formales. En el centro del círculo yacía un bastón decorado, el bastón de la palabra, símbolo del derecho a hablar sin interrupciones. Tal Pine lo tomó, señalando el inicio del consejo. Hace 3 días, nuestros exploradores informaron de la presencia de guerreros comanches cerca de los manantiales del norte. Comenzó. Ayer se vio otro grupo al este. Se mueven con determinación, observando nuestros campamentos, poniendo a prueba nuestras defensas. El jefe pasó el bastón de la palabra a un anciano, que habló de incursiones similares en temporadas anteriores y de las batallas que habían seguido. El bastón fue pasando por el círculo y cada orador añadía sus observaciones o preocupaciones. Cuando llegó a Zorro Corriente, se hizo el silencio entre los reunidos. El joven explorador se levantó, con la herida aún evidente en sus rígidos movimientos. He visto a esos guerreros, dijo con voz clara y firme. Antes de resultar herido, seguía un grupo de 15 que se dirigía al sur por el Cañón Rojo. Sus flechas son diferentes a todas las que he visto y las huellas de sus mocasines son extrañas. ¿Comanches?, preguntó alguien. Running Fox negó con la cabeza. No estoy seguro. Se mueven como los comanches, pero marcan sus flechas de forma diferente. Vaciló y luego continuó. Creo que están relacionados con mi visión, la visión que me llevó hasta Many Horses. Varios miembros del consejo se movieron incómodos. Las visiones eran respetadas en la cultura apache, pero en tiempos de peligro prevalecían las cuestiones prácticas de defensa. Running Fox habló de lo que había visto en su viaje espiritual, las 4 tribus, la sequía que se avecinaba, la necesidad de unidad. Mientras hablaba, Many Horses notó el escepticismo en muchos rostros, el rechazo absoluto en otros. Cuando Running Fox sacó la piedra blanca con sus 4 círculos conectados, murmullos de superstición recorrieron el consejo. Stonefist parecía preocupado, dividido entre el orgullo por la convicción de su hijo y la preocupación por cómo recibiría el consejo un discurso tan místico. El bastón de la palabra pasó a Many Horses. Todos los ojos se volvieron hacia él, curiosos por saber qué diría el solitario curandero. Shadow se apretó contra su costado, ofreciéndole su apoyo en silencio. Muchos Caballos sostuvo el bastón de la palabra, sintiendo su peso, no solo el peso físico de la madera, sino el peso simbólico de la tradición tribal. Durante 10 años había vivido alejado de estas costumbres, de estas responsabilidades. Ahora se encontraba de nuevo en medio de ellos, con la expectativa de que les guiara en un momento crítico. Miró a su alrededor, encontrando la mirada de cada uno de ellos, sin pestañear. Luego comenzó a hablar. He vivido alejado de la tribu durante muchas estaciones. Comenzó Muchos Caballos, con voz baja pero firme. He visto cómo cambiaba la tierra. Los manantiales que antes fluían con fuerza ahora son un hilo de agua. La caza que antes abundaba ahora escasea. Hizo una pausa para que sus palabras calaran. Lo que Zorro Corredor ha visto en su visión, yo lo he presenciado con mis propios ojos. Algunos ancianos asintieron, pues ellos también habían notado los mismos cambios. Los extraños guerreros con los que se ha encontrado pueden ser la primera señal de problemas mayores por venir, continuó Muchos Caballos. A medida que los recursos disminuyan, todas las tribus se rebelarán contra las fronteras tradicionales. Se derramará sangre a menos que se encuentre otro camino. Puño de Piedra se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres que hagamos? Invitar a los comanches y los navajos a compartir nuestros terrenos de caza. Lo verían como una debilidad y nos atacarían cuanto antes. Muchos Caballos reconoció la preocupación con un gesto de asentimiento. No pretendo tener todas las respuestas. Solo sé que las viejas formas de luchar por el territorio pueden no servirnos en los tiempos que se avecinan. Cuando terminó, el bastón de la palabra siguió circulando por el círculo. Las opiniones estaban muy divididas. Algunos, en particular los guerreros más jóvenes, estaban a favor de tomar medidas inmediatas contra los enemigos invasores. Otros, principalmente los ancianos, aconsejaban cautela y una investigación más profunda antes de comprometerse a la guerra. Al final el jefe Tal Pine tomó una decisión.
Aumentaremos las patrullas, pero no atacaremos primero. Running Fox, cuando tu herida haya sanado por completo, liderarás a los exploradores para rastrear a estos desconocidos y averiguar sus intenciones. El consejo se dispersó al caer la noche, dejando a muchos caballos con sentimientos encontrados sobre su regreso a la política tribal. Mientras se preparaba para retirarse a una cabaña reservada para él, Running Fox se acercó con evidente emoción a pesar del cansancio. «Has hablado bien», dijo el joven explorador. «Algunos te han escuchado aunque no lo hayan demostrado». Muchos caballos emitió un sonido evasivo. Las palabras por sí solas cambian poco, pero me quedaré por ahora para ver qué pasa. Al día siguiente, de vuelta en su morada del cañón, muchos caballos se sentía inquieto. La reunión del consejo había despertado recuerdos y partes de sí mismo que llevaban mucho tiempo dormidas. De un cofre de fragante madera de cedro, sacó un objeto envuelto en suave piel de ciervo, el arco de su abuelo, sin tensar y sin usar desde su lesión. El arco era una obra maestra de la artesanía apache, hecho de una sola pieza de madera de enebro, reforzado con tendones para mayor resistencia. En su mejor momento, muchos caballos podía atravesar el corazón de un búfalo a 100 pasos con este arco. Ahora lo examinaba pensativamente. Sus brazos seguían siendo fuertes, aunque sus piernas se habían marchitado. Quizás, durante el resto del día, muchos caballos trabajó modificando el arco para poder utilizarlo sentado. Fabricó un soporte que se acoplaba a su trabuay, lo que le permitía mantener el arco firme mientras tensaba la cuerda con sus poderosos brazos. Al atardecer, había creado una solución viable. «¿Qué te parece, viejo amigo?», le preguntó a Shadow mientras probaba la potencia del arco. El perro observaba atentamente, con la cabeza ladeada. «No soy el guerrero que era, pero quizá aún sirva, ¿no?». Durante los días siguientes, muchos caballos practicó con diligencia. Al principio, sus flechas volaban descontroladas, pero poco a poco su puntería mejoró. Nunca podría igualar su antigua destreza, pero podía defenderse a sí mismo y a los demás si era necesario, una constatación que le proporcionó una satisfacción inesperada. Running Fox lo visitaba con regularidad y le traía noticias del campamento. Los exploradores habían encontrado más indicios de los misteriosos guerreros, pero no habían tenido contacto directo con ellos. La tensión seguía siendo alta, y las partidas de caza salían armadas y en grupos más numerosos de lo habitual. Durante estas visitas, Many Horses comenzó a enseñar a Running Fox habilidades de rastreo más avanzadas, no solo cómo seguir los indicios físicos, sino también cómo interpretar el lenguaje más sutil de la naturaleza. Cómo el silencio de los pájaros podía indicar la proximidad de un depredador o un humano. Cómo la dirección de la hierba doblada podía revelar no solo el paso de la presa, sino también su estado emocional, relajada o asustada, cazando o cazada. «Debes aprender a ver con más que tus ojos», le enseñó muchos caballos mientras estaban sentados al borde del cañón una tarde. «Escucha con más que tus oídos. La tierra habla constantemente a quienes conocen su lenguaje». Running Fox absorbió estas lecciones con entusiasmo. «Mi padre me enseñó a rastrear, pero nunca así. Esto es más profundo». «Tu padre es un gran guerrero», reconoció Many Horses. «Él rastrea a los enemigos. Yo aprendí a rastrear la vida misma, a comprender en lugar de simplemente seguir». Mientras la puesta de sol pintaba las paredes del cañón con una luz dorada, Many Horses sintió una curiosa paz. Por primera vez en años, estaba compartiendo sus conocimientos, aportando algo valioso. La presencia del joven explorador había roto su soledad, pero también le había traído un regalo inesperado, un propósito. La llegada inesperada se produjo al amanecer. Muchos caballos estaban atendiendo el fuego matutino cuando la postura alerta de Sombra llamó su atención. El perro estaba de pie a la entrada del cañón, con las orejas hacia adelante, pero sin mostrar agresividad, lo que indicaba que había visitantes, pero no enemigos. «¿Quién viene?», gritó muchos caballos, buscando su arco modificado. Running Fox apareció primero, seguido de un anciano vestido con ropa navajo. Muchos caballos sintió que sus músculos se tensaban instintivamente al ver a su enemigo tradicional. El desconocido vestía el atuendo distintivo de un curandero navajo, collares de turquesa y conchas, una cinta en la cabeza adornada con plumas de águila y un rostro curtido que delataba décadas de práctica espiritual. «Muchos caballos», dijo Zorro Corredor, acercándose con cautela. «Este es Stone Talker, un curandero del pueblo navajo. Viene en son de paz, en busca de tu sabiduría». Muchos caballos no bajó el arco. «¿Por qué un curandero navajo vendría a buscar algo de mí, salvo quizá mi cabellera?» El viejo curandero dio un paso adelante, aparentemente imperturbable ante el arma que apuntaba a su pecho.
Porque yo también he tenido la visión de los 4 círculos, dijo en un apache con acento. De una bolsa que llevaba en la cintura, sacó un pequeño objeto, un disco de arcilla con 4 círculos interconectados, idéntico al dibujo de la piedra blanca de Running Fox. Many Horses bajó lentamente el arco, y la curiosidad pudo más que la precaución. ¿Tuviste la misma visión? Stone Talker asintió. Hace 3 lunas, durante una ceremonia de curación. Los antepasados se me aparecieron y me mostraron la sequía, la hambruna y 4 tribus reunidas alrededor de un único manantial. Miró a Running Fox. Me dijeron que buscara al explorador de 2 tribus, que me llevaría hasta el hombre que camina con los lobos. Los 3 hombres se sentaron alrededor del fuego de muchos caballos, una reunión improbable, un guerrero apache, un curandero navajo y el explorador mestizo que los unía. Shadow y los demás perros formaban un círculo vigilante, desconfiados del desconocido, pero siguiendo el ejemplo de su amo. Stone Talker aceptó una taza de té de agujas de pino y estudió a Many Horses con interés indisfrazable en sus ojos llorosos. «¿Tu herida te la infligieron los navajos?», afirmó más que preguntó. «Sí», respondió Many Horses secamente. «Sin embargo, no buscas tu cuchillo para vengarte». «Ya no soy el guerrero que cayó aquel día», dijo Many Horses. «Y tú eres un anciano que ha viajado mucho. Matarte no serviría de nada». Una sonrisa se dibujó en el rostro curtido de Stone Talker. «Quizá ahora eres más sabio que cuando podías caminar». Dio un sorbo a su té. «El joven explorador me ha dicho que has creado una herramienta especial para soñar». Señaló un objeto circular que colgaba de la pared del refugio de Many Horses. Muchos caballos siguió su mirada hasta el atrapasueños que había fabricado días antes, un aro de sauce envuelto en tendones y adornado con plumas y cuentas. A diferencia de los diseños tradicionales apache o navajo, este incorporaba elementos de ambos, con símbolos que muchos caballos había desarrollado durante sus años de comunión solitaria con los espíritus del cañón. Ayuda a enfocar los sueños visionarios, reconoció muchos caballos, a separar la verdad de la fantasía, la profecía del miedo. Stone Talker asintió con aprecio. «Entre mi pueblo, esas herramientas son sagradas, solo las fabrican aquellos que tienen el don». Miró directamente a Many Horses. ¿Aceptarías participar en una ceremonia conjunta para buscar una comprensión más clara de lo que está por venir? La petición no tenía precedentes. Las tradiciones medicinales apache y navajo se guardaban celosamente de los forasteros, especialmente de los enemigos tradicionales. Sin embargo, los símbolos idénticos que ambos poseían sugerían que había algo más allá de las divisiones tribales. Running Fox miró entre ambos con ansiedad. La visión mostraba a 4 tribus unidas. Les recordó. Quizá así es como empieza, con los curanderos encontrando un terreno común. A medida que el sol se elevaba, Many Horses tomó una decisión. «Celebraremos la ceremonia esta noche», dijo, «bajo las estrellas, donde los espíritus hablan con mayor claridad». Esa noche, se prepararon con cuidado. Muchos caballos colocó su atrapasueños en un marco por donde la luz de la luna brillaría a través de su centro. Hablador de piedra dispuso hierbas sagradas en un patrón alrededor del fuego. Zorro corredor, aunque no era un curandero, fue incluido como el que había recibido la visión por primera vez. Comenzaron con oraciones separadas según sus propias tradiciones. Luego compartieron una pipa llena de tabaco ceremonial. Mientras el humo llevaba sus intenciones hacia el cielo, muchos caballos sintió un sutil cambio en el aire que los rodeaba. Una reunión de presencias invisibles, espíritus ancestrales atraídos por esta comunión sin precedentes. Hablador de piedra comenzó un canto rítmico y grave en navajo, mientras que muchos caballos respondía con canciones medicinales apache. La disonancia de sus diferentes tradiciones dio paso gradualmente a una extraña armonía, con las melodías entrelazándose como los 4 círculos de su visión compartida. Running Fox se sentó en respetuoso silencio, con la piedra blanca apretada en la palma de la mano y los ojos cerrados en concentración. Los perros, inusualmente quietos, formaron un círculo protector alrededor del espacio ceremonial. Al acercarse la medianoche, el atrapasueños comenzó a moverse ligeramente, aunque no soplaba viento alguno en el cañón. Su sombra, proyectada por la luz del fuego contra la pared rocosa, parecía expandirse y contraerse con cada respiración de los hombres. Y entonces, entre un latido y otro, llegó la visión, más clara y poderosa que ninguna otra que hubieran experimentado antes. La visión compartida los conmocionó a todos. Habían visto la tierra seca hasta quedar irreconocible, la casa desaparecida, los cultivos marchitos. Habían visto niños con los ojos hundidos y ancianos demasiado débiles para mantenerse en pie. Habían visto a las 4 tribus, apache, navajo, uta y comanche,
primero luchando desesperadamente por los recursos cada vez más escasos y luego reuniéndose a regañadientes alrededor de la única fuente de agua que quedaba escondida en lo profundo del cañón. Pero la visión había mostrado algo más, algo que ninguno había previsto. Detrás del sufrimiento de las tribus se alzaban figuras sombrías, de piel pálida y barbudas, que observaban los conflictos tribales con ojos calculadores. Hombres blancos, dijo Stone Talker al amanecer, cuando salieron de su estado de trance. La visión mostraba a hombres blancos detrás de los problemas. Many Horses asintió con gravedad. Él también los había visto, tramperos y comerciantes que habían comenzado a aparecer en los territorios tribales en los últimos años. En la visión, estos hombres habían estado envenenando deliberadamente las fuentes de agua, agravando las tensiones entre las tribus ya estresadas por la sequía. Debemos advertir a los jefes, insistió Running Fox, con el rostro joven demacrado por los esfuerzos espirituales de la noche. No nos creerán, respondió Stone Talker con cansancio. Mi pueblo ya desconfía de los comerciantes blancos, pero desconfía aún más de las tribus rivales. Dirán que soy un tonto por creer en las visiones apaches, y los míos dirán lo mismo de la medicina navajo, asintió Many Horses. Se quedaron sentados en un silencio inquietante, mientras el sol de la mañana iluminaba el cañón. La claridad de la visión no dejaba lugar a dudas en sus mentes, pero comprendían el escepticismo al que se enfrentarían por parte de los líderes tribales, acostumbrados desde hacía mucho tiempo a ver a otras tribus como enemigos. El sonido de caballos que se acercaban interrumpió su contemplación. Swift, el más rápido de los perros de muchos caballos, corrió hacia la entrada del cañón, ladrando alarmado. «Jinetes apaches», dijo Running Fox, reconociendo el sonido de los cascos. «Son muchos y vienen rápido». En cuestión de minutos, un grupo de 6 guerreros entró al galope en el cañón, liderados por Red Hawk, el hijo del jefe Tall Pine. El rostro del joven estaba tenso por la tensión mientras frenaba su pony ante ellos. «Running Fox, se requiere tu presencia de inmediato», anunció Red Hawk, sin apenas saludar a Many Horses ni al curandero navajo. «El consejo se reúne de nuevo». «¿Qué ha pasado?», preguntó Running Fox poniéndose de pie. Los ojos de Halcón Rojo se entrecerraron al ver a Hablador de Piedra. «¿Por qué acoges a un espía navajo en tu morada, Muchos Caballos?» «No es un espía, sino un curandero que comparte nuestras preocupaciones», respondió Muchos Caballos con calma. «¿Qué te trae aquí con tanta prisa?». Halcón Rojo dudó, claramente reacio a hablar libremente ante un enemigo tradicional. Finalmente, la necesidad se impuso a la cautela. «3 partidas de caza han regresado con noticias preocupantes», dijo. «El arroyo Sweetwater Creek no se puede beber, los peces flotan muertos y los ciervos que bebieron de él yacen hinchados en las orillas. El manantial Flat Rock corre marrón y huele a podrido». Muchos Caballos y Stone Talker intercambiaron miradas significativas. Las aguas envenenadas habían formado parte de su visión. «¿Qué cree el consejo que ha causado esto?», preguntó Muchos Caballos. «Algunos dicen que es brujería navajo», respondió Halcón Rojo, mirando a Stone Talker. «Otros culpan a los comanches o a los utes. ¿Y tu padre? ¿Qué cree el jefe?». La expresión de Halcón Rojo se ensombreció aún más. «Mi padre ha enfermado después de beber de una cantimplora llena en el manantial del Cañón del Bujo. No puede dirigir el consejo hoy. Por eso se necesita tu presencia, Running Fox, para que cuentes lo que les ha ocurrido a los desconocidos con los que os habéis encontrado». La noticia cayó como una piedra en agua tranquila. El jefe Tall Pine, enfermo por beber agua envenenada, tal y como había predicho la visión. «¿Quién ocupa el lugar de tu padre?», preguntó Many Horses, aunque sospechaba la respuesta. «Yo», afirmó Red Hawk, erguido con orgullo, «como su hijo y jefe de guerra». Muchos Caballos observó pensativo al joven. Halcón Rojo era solo un niño cuando Muchos Caballos abandonó la tribu, pero recordaba a un niño reflexivo que a menudo hacía preguntas que superaban su edad. Ahora veía a un guerrero en la flor de la vida, que cargaba con la pesada responsabilidad del liderazgo en tiempos de crisis. «Iremos», decidió Muchos Caballos, «los 3». Red Hawk empezó a objetar la inclusión de Stone Talker, pero se detuvo cuando Many Horses levantó la mano. «El curandero navajo tiene información vital para comprender lo que está sucediendo con nuestras aguas», dijo Many Horses con firmeza. «¿O acaso deseas que tu padre sea el primero de muchos muertos?». El rostro del joven jefe de guerra se tensó,
pero asintió con sequedad. Traedlo entonces. Pero no puedo garantizar su seguridad si la ira del consejo se vuelve contra él. Mientras se preparaban para partir, muchos caballos se sujetó una bolsa de cuero al cinturón. Dentro había una cantimplora con agua del arroyo contaminado, una prueba que sospechaba que pronto resultaría crucial. La visión se desarrolla más rápido de lo que esperábamos, murmuró Stone Talker mientras partían, en voz demasiado baja para que los guerreros lo oyeran. Sí, asintió Many Horses con gravedad. Y me temo que ya es demasiado tarde para evitar mucho sufrimiento. El viaje de regreso al campamento Apache fue tenso. Many Horses viajaba en una carreta tirada por caballos, con sus perros trotando a su lado, mientras que Running Fox y Stone Talker montaban ponis prestados. Los guerreros apaches formaban un círculo protector y vigilante a su alrededor, con Red Hawk a la cabeza. Tu padre llamó muchos caballos a Halcón Rojo. ¿Cómo de grave es su enfermedad? El joven jefe guerrero miró hacia atrás con expresión sombría. No puede retener la comida. La fiebre le quema la piel. Hoja danzante lo está cuidando, pero no terminó la frase. Hablador de piedra acercó su pony a muchos caballos. Estos síntomas coinciden con los que mi pueblo ha observado en fuentes de agua envenenadas a lo largo de nuestras fronteras. Ya han muerto varios niños. Muchos caballos, asintió con gravedad. La visión se estaba manifestando con una rapidez aterradora. Hicieron una pausa al mediodía cerca de un pequeño arroyo. Mientras los guerreros abrevaban a sus caballos río arriba, muchos caballos ordenó a Sombra que investigara la orilla. El perro olfateó con cuidado, luego gruñó y retrocedió. Esta agua también está contaminada, anunció muchos caballos. Red Hawk se acercó, frunciendo el ceño. ¿Cómo lo sabes? Parece clara. Shadow puede oler lo que nosotros no podemos, explicó muchos caballos. El veneno puede ser sutil, pero está ahí. Como para confirmar sus palabras, Shadow los llevó a un matorral donde yacía un conejo muerto, con el cuerpo hinchado de forma antinatural. Cerca de su boca brillaba un extraño residuo. Stone Talker desmontó para examinarlo. He visto esto antes, dijo con cuidado de no tocar la sustancia. Un polvo blanco que se disuelve en agua. Los comerciantes lo llaman arsénico, lo usan para conservar las pieles de animales. Red Hawk entrecerró los ojos con recelo. ¿Cómo sabes eso, Navajo? Porque hace 3 lunas un trampero blanco se lo mostró a nuestros cazadores y les ofreció cambiarlo por pieles, respondió Stone Talker con serenidad. Nuestro jefe se negó, intuyendo que tenía un propósito malvado. Many Horses intervino antes de que la tensión aumentara. Debemos continuar hacia el campamento. Cada momento que perdemos nos pone en mayor peligro. Mientras se preparaban para partir, un destello metálico llamó la atención de Many Horses, ordenó a Swift que investigara y la perra regresó con un objeto en la boca, una pequeña brújula de latón fabricada por los hombres blancos. ¿Qué es eso?, preguntó Running Fox, quitándole la brújula a Many Horses. Una herramienta que utilizan los hombres blancos para orientarse, explicó Many Horses, que ya había visto antes dispositivos similares, siempre apunta al norte. Entonces los hombres blancos han estado aquí, concluyó Red Hawk, con el rostro aún más sombrío. Recientemente, las implicaciones flotaban pesadamente en el aire mientras reanudaban su viaje. Si los tramperos blancos estaban envenenando deliberadamente las fuentes de agua en todas las tierras tribales, el propósito solo podía ser siniestro, debilitar a las tribus, tal vez para eliminarlas por completo. Llegaron al campamento Apache a última hora de la tarde y lo encontraron sumido en un caos controlado. Había más guerreros que antes patrullando el perímetro. Las mujeres hervían agua en el único manantial que aún se consideraba seguro. Fuera de la cabaña del jefe, un grupo de ancianos conferenciaba en voz baja y urgente. Cuando el grupo de Many Horses entró en el campamento, toda actividad cesó, todas las miradas se dirigieron hacia ellos, o más concretamente, hacia Stone Talker, con su distintivo atuendo navajo. «Traes a un enemigo entre nosotros», exigió Stone Fist, dando un paso adelante con la mano en la navaja. «Trae información que puede salvar muchas vidas», respondió Many Horses con firmeza.
incluida la de tu jefe. Red Hawk desmontó y se dirigió a la tribu reunida. Many Horses cree que las aguas envenenadas son obra de los hombres blancos, no de tribus rivales. El curandero navajo ha visto enfermedades similares entre su pueblo. Los murmullos se extendieron entre la multitud, escepticismo, confusión y enfado a partes iguales. Dejadles hablar ante el consejo, ordenó Red Hawk. Yo mismo he visto pruebas que sugieren que sus palabras son ciertas. Mientras se dirigían hacia la cabaña del consejo, Running Fox agarró de repente a Many Horses por el brazo. Mira allí, susurró señalando a un grupo de cazadores que regresaban. El último hombre, sus mocasines, muchos caballos, siguió su mirada y vio lo que Running Fox había descubierto. Uno de los cazadores llevaba mocasines de un diseño inusual, similares a las huellas que Running Fox había descrito del grupo de guerreros desconocidos. Lo conozco, dijo muchos caballos en voz baja. Es Lobo Amarillo, suele comerciar con los tramperos blancos. Intercambiaron una mirada significativa. Si algunos miembros de la tribu estaban colaborando con los hombres blancos, la situación era aún más compleja de lo que había mostrado su visión. Dentro de la cabaña del consejo, encontraron al jefe Tall Pine tumbado sobre un lecho de pieles, con sus rasgos normalmente fuertes desfigurados por el dolor. Dancing Leaf lo atendía, sus ancianas manos trabajando sin descanso para aliviar su sufrimiento. Los ojos del jefe se agrandaron al ver a Many Horses con un curandero navajo. «Traes compañía extraña, viejo amigo», logró decir, con voz débil pero aún autoritaria. «Los tiempos extraños requieren alianzas extrañas», respondió muchos caballos acercando su travois. «Traemos noticias que debes escuchar, incluso en tu estado de debilidad». Halcón Rojo se colocó protectivamente cerca de su padre. «El consejo se ha reunido fuera, esperando a que recuperes las fuerzas, pero quizás sea prudente escuchar lo que estos tres han averiguado». Tall Pine los estudió durante un largo momento y luego asintió. «Hablad pues, decidme qué trae aquí a un guerrero apache, a un explorador mestizo y a un curandero navajo con un propósito tan urgente». Al caer la noche, se había organizado una reunión sin precedentes. Siguiendo las instrucciones de Red Hawk y con la débil pero decidida aprobación de su padre, se enviaron mensajeros a las tribus vecinas, no con amenazas ni advertencias, sino con invitaciones. Se pidió a los representantes que asistieran a un consejo sin precedentes, una reunión de los segundos al mando y los curanderos de las 4 tribus en el manantial sagrado del cañón de Many Horses. «Esto es una locura», objetó Stone Fist mientras se elaboraban los planes. «Invitar a los navajos, los utes y los comanches a una fuente de agua secreta. Volverán con sus tropas para reclamarla. Si no hacemos nada, no quedará agua por la que luchar», replicó Red Hawk. La enfermedad de su padre había transformado al joven jefe de guerra, moderando su habitual agresividad con un nuevo sentido de la responsabilidad. «Ya has oído las pruebas, has visto la piel de agua envenenada». Muchos caballos, situado cerca de la cama del jefe Tall Pine, observaba el debate con sentimientos encontrados. El consejo había recibido su advertencia con escepticismo inicial, pero las pruebas eran convincentes, especialmente cuando interrogaron al Lobo Amarillo, y este admitió haber guiado a tramperos blancos a través de las tierras tribales a cambio de mercancías. El cazador no sabía que los tramperos estaban envenenando las fuentes de agua, pero confirmó que habían mostrado un interés inusual por la ubicación de los manantiales y los arroyos. «Necesitamos algo tangible», dijo muchos caballos, interrumpiendo el debate. «Un símbolo que todas las tribus reconozcan». De una bolsa sacó 4 piedras pequeñas, una negra, una blanca, una roja y una amarilla que representaban a las 4 tribus. Las había recogido durante sus años en el cañón, atraído por sus colores perfectos y sus superficies lisas. «Cada representante recibirá una», explicó. «Juntas forman un todo, al igual que nuestra supervivencia depende de la unidad». El jefe Tall Pine, aunque debilitado, asintió con la cabeza. Un enfoque sensato. Se volvió hacia su hijo. «Red Hawk, tú representarás a nuestro pueblo en esta reunión. Elige a 2 guerreros de confianza para que te acompañen». «Lo haré, padre», asintió Halcón Rojo, pero luego dudó. «¿Pero quién nos dirigirá aquí si tú sigues enfermo?». La mirada del jefe se posó en puño de piedra. «Mi viejo amigo mantendrá el orden hasta tu regreso. Su experiencia guiará bien a nuestro pueblo». Mientras continuaban los preparativos, Zorro Corredor se acercó a muchos caballos. «¿Vendrán las otras tribus?», preguntó en voz baja. «Hay mucha sangre entre todos nosotros». «La sequía nos afecta a todos por igual», respondió muchos caballos. «Y todos han sufrido las aguas envenenadas. La supervivencia es una motivación poderosa». Piedra Hablante, a quien se le había concedido una hospitalidad vigilada en el campamento apache, se unió a la conversación.
Mi pueblo vendrá, les aseguró. El hijo de nuestro jefe Cuchillo Negro respeta mi consejo. Si los utes o los comanches responderán, se encogió de hombros de forma expresiva. Al amanecer, muchos caballos, acompañado de sus 3 perros, condujo a un pequeño grupo de vuelta a su santuario en el cañón. Zorro Corredor y Stone Talker cabalgaban a su lado, seguidos por Halcón Rojo y 2 guerreros de confianza. El ambiente era tenso, pero decidido. Mientras preparaban la zona de la fuente sagrada para la histórica reunión, hay que proteger la fuente, ordenó Muchos Caballos mientras trabajaban. Ninguna tribu puede reclamarla en exclusiva, pero todas deben beneficiarse de sus aguas. Colocaron piedras en un gran círculo alrededor del manantial, con 4 entradas que correspondían a los puntos cardinales. En cada entrada, Muchos Caballos colocó una de las piedras de colores sobre una piedra más alta. Cada tribu entrará por su dirección designada, explicó. El norte para los utes, el este para los comanches, el sur para los apaches y el oeste para los navajos. A medida que el sol se elevaba, Shadow levantó de repente la cabeza, con las orejas alerta. Los demás perros hicieron lo mismo, con una postura tensa, pero no agresiva. «Viene alguien», dijo Many Horses, desde el oeste. En cuestión de minutos, apareció un pequeño grupo, 3 navajos a caballo, liderados por un joven de rostro severo, que Stone Talker identificó como Black Knife, hijo del jefe navajo. «Mi padre te envía saludos», anunció Black Knife formalmente mientras desmontaba. Sus ojos recorrieron el cañón con recelo antes de posarse en Many Horses. «¿Eres tú a quien llaman el hombre que camina con los lobos?» Many Horses inclinó la cabeza. «Soy yo». Black Knife lo estudió con curiosidad indisimilable. «Nuestro chamán», dijo señalando a Stone Talker, «dice que has tenido una visión de las 4 tribus unidas. Mi padre no cree que tal unión sea posible, pero me ha enviado para escuchar». «Las palabras significan poco», respondió Many Horses. «Esperad a que se reúnan todos y os lo mostraré en lugar de contároslo». Los representantes navajos establecieron su campamento en el lado occidental del cañón, manteniendo una distancia prudente con los apaches. A medida que avanzaba el día, llegaron 2 grupos más. Primero, 3 utes del norte, liderados por una jefa guerrera llamada Gato de Montaña. Y finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, 4 comanches del este, cuyo líder era un anciano marcado por las cicatrices de la batalla llamado Cuerno Roto. Al caer la noche, lo imposible había sucedido. Los representantes de 4 tribus enemigas acamparon en una incómoda proximidad alrededor del manantial sagrado de Muchos Caballos, unidos por la amenaza común de las aguas envenenadas y el misterio de su santuario en el cañón. Mientras las 4 delegaciones tribales se reunían alrededor del fuego central, la tensión flotaba en el aire como nubes de tormenta. Generaciones de conflicto y desconfianza no podían borrarse en una sola noche por muy grave que fuera la amenaza común. Muchos Caballos observó atentamente a los representantes, fijándose en cómo cada uno mantenía una distancia protectora con sus enemigos tradicionales, con las manos siempre cerca de las armas. «Bienvenidos a la fuente sagrada», comenzó Muchos Caballos, con voz autoritaria a pesar de estar sentado en el travois. «Os agradezco el valor que habéis tenido para venir aquí». A su lado se sentaban Running Fox y Stone Talker, en representación del puente que ya se estaba formando entre los apaches y los navajos. Sus 3 perros se habían colocado estratégicamente alrededor del círculo, Shadow cerca de los comanches, Swift vigilando a los utes y Whisper junto a los navajos. Su presencia, lejos de ser amenazante, parecía calmar sutilmente el ambiente. Gato de Montaña, el jefe guerrero ute, habló primero. «Tu mensajero habló de aguas envenenadas y de la traición de los hombres blancos. Nosotros hemos visto lo mismo. 3 de nuestros hijos murieron el mes pasado después de beber del arroyo Serpiente Amarilla. Cuerno Roto», el anciano comanche asintió con severidad. «Nuestros terrenos de caza se están marchitando. Los manantiales que fluían desde los tiempos de nuestros abuelos ahora están contaminados o completamente secos. Y sin embargo nos sentamos con nuestros enemigos mientras nuestro pueblo sufre», intervino con dureza Cuchillo Negro, el líder navajo. «¿Qué sentido tiene esto?». Muchos Caballos levantó la mano para pedir silencio y luego tomó un objeto envuelto en suave piel de ciervo, una pipa de piedra elaboradamente tallada, con la cazoleta decorada con símbolos de las 4 tradiciones tribales. Había pertenecido a su abuelo, un pacificador de su época. «Esta pipa no se ha fumado en 2 generaciones», explicó mientras la desenvolvió con cuidado. «Se utilizó por última vez cuando las 4 tribus se reunieron para enfrentarse a los invasores españoles con sus palos de trueno y sus caballos de metal. Llenó la cazoleta con una mezcla de tabaco y hierbas sagradas y la encendió con un carbón del fuego. Antes de seguir hablando, compartamos esta pipa según la antigua costumbre. Dejemos que su humo lleve nuestras palabras a los antepasados para que sepan que buscamos una sabiduría que trasciende nuestro entendimiento». Para sorpresa de Muchos Caballos, nadie se opuso. Uno a uno la pipa pasó por todo el círculo, de los apaches a los navajos, de los utes a los comanches y viceversa. Con cada inhalación solemne, la tensión se alivió ligeramente y fue sustituida por una cautelosa apertura.
Cuando terminó el ritual, Muchos Caballos presentó las pruebas que habían reunido: la extraña flecha, la muestra de agua envenenada y la brújula del hombre blanco encontrada cerca de los arroyos contaminados. Running Fox y Stone Talker describieron hallazgos similares en sus territorios, lo que reveló un patrón demasiado consistente como para ser una coincidencia. Los tramperos blancos quieren nuestras tierras, concluyó Red Hawk. Envenenan nuestras aguas para debilitarnos, para enfrentarnos entre nosotros mientras esperan para reclamar lo que queda. Mis exploradores han seguido el rastro de estos hombres blancos hasta un campamento a 3 días de viaje al este, reveló Broken Horn de forma inesperada. Tienen muchas armas, polvos extraños y mapas de todos nuestros territorios con las ubicaciones de las fuentes de agua marcadas. Esta información causó un gran revuelo entre los reunidos. Los mapas de sus fuentes de agua sagradas en manos de aquellos que buscaban envenenarlos. La amenaza era aún más inmediata de lo que habían pensado. Debemos atacar ahora, declaró Black Knife llevando la mano a su cuchillo. Destruirlos antes de que ellos nos destruyan a nosotros. ¿Y luego qué?, preguntó Many Horses. Vendrán más hombres blancos. E incluso si los derrotamos a todos, la sequía seguirá amenazándonos. Las aguas envenenadas seguirán fluyendo. Señaló el manantial que tenían al lado. Esta agua sigue siendo pura, pero no puede sustentar a todo nuestro pueblo por sí sola. Gato de montaña, que había permanecido pensativo durante todo el tiempo, finalmente volvió a hablar. Entre los Utes hay una leyenda sobre un valle escondido en lo alto de las montañas, donde muchos manantiales se unen para formar un lago de agua pura. Nuestras historias más antiguas dicen que salvará al pueblo en tiempos de gran sed. Muchos Caballos y Zorro Corredor intercambiaron miradas significativas. Esto encajaba perfectamente con su visión. Conozco ese lugar, dijo Muchos Caballos en voz baja. Apareció en nuestra visión compartida. Pero para encontrarlo es necesario que las 4 tribus trabajen unidas. El escepticismo se reflejó en varios rostros, pero antes de que nadie pudiera objetar, Whisper levantó de repente la cabeza con las orejas alerta. Los demás perros la imitaron y todos miraron hacia la entrada del cañón. ¿Qué pasa?, preguntó Halcón Rojo llevando la mano al arco. Se acercan jinetes, respondió Muchos Caballos interpretando el comportamiento de sus perros. Son muchos y se mueven rápido. Sombra soltó un ladrido agudo y seco, seguido de un gruñido sordo. No son apaches, tradujo Muchos Caballos con gravedad. Black Knife se movió rápidamente hacia el borde del cañón y se asomó a la oscuridad que se acumulaba. Son grupos de guerreros, informó Tenso, de las 4 tribus. Vienen armados para la batalla. Los representantes reunidos intercambiaron miradas alarmadas. Ninguno esperaba que sus respectivas tribus los siguieran o se movilizaran para la guerra. Nos han traicionado, afirmó Broken Horn con tono seco, buscando su arma. No, replicó Muchos Caballos, comprendiendo de repente. Se nos ha acabado el tiempo. Las partidas de guerra no vienen a luchar entre sí, sino porque han descubierto el campamento de los hombres blancos. Se mueven para atacar por separado sin saber que se precipitan hacia el mismo objetivo. Si chocan en la oscuridad con la sangre ya caliente por la batalla. Red Horn no necesitó terminar la frase. Todos comprendieron el desastre que podía ocurrir. 4 grupos tribales enfrentándose en la oscuridad, cada uno confundiendo a los demás con el verdadero enemigo. Debemos detenerlos, instó Running Fox, antes de que destruyan cualquier esperanza de alianza. La decisión se cristalizó en acción con notable rapidez. Los representantes tribales que momentos antes se miraban con recelo, ahora se enfrentaban a una emergencia común que exigía cooperación. Necesitamos una señal que todos reconozcan, dijo Muchos Caballos pensando rápidamente. Algo que los detenga antes de que se derrame sangre. De su refugio sacó un cuenco de arcilla pintado con símbolos sagrados, un recipiente ceremonial utilizado para crear señales de humo de colores visibles a kilómetros de distancia. El cuenco había sido de su abuelo y se utilizaba en las grandes reuniones tribales para guiar a la gente a casa. 4 colores, ordenó rápidamente. 1 para cada tribu. Entenderán que no es una señal cualquiera. Mientras Zorro Corriente preparaba las resinas y pigmentos especiales, Muchos Caballos se volvió hacia los representantes tribales. Cada uno de vosotros debe regresar inmediatamente con vuestros grupos de guerra. Contadles lo que hemos averiguado sobre los tramperos blancos. Instadles a unir fuerzas en lugar de luchar por separado o peor aún, luchar entre vosotros. Mis guerreros no confiarán fácilmente en los apaches o los navajos a sus espaldas, objetó Cuerno Roto. Ni los míos, asintió Gato de Montaña. Entonces morirán separados en lugar de vivir juntos, respondió Many Horses sin rodeos. Los hombres blancos están bien armados con palos de trueno. Ninguna tribu puede derrotarlos sin sufrir grandes pérdidas. Halcón Rojo dio un paso al frente con el rostro joven y solemne. Mi padre diría que hay precios que vale la pena pagar por la victoria. ¿Acaso tu padre no se está muriendo en este momento por beber agua envenenada? Lo desafió Hablador de Piedra. La victoria sobre unos pocos tramperos detendrá la sequía o limpiará los arroyos. La batalla que nos espera es más importante que esta noche. Se produjo un tenso silencio mientras todos sopesaban lo que estaba en juego. Finalmente Black Knife habló. Convenceré a mis guerreros para que se unan a esta alianza. Solo por esta noche. Los demás aceptaron a regañadientes.
En cuestión de minutos montaron en sus caballos y partieron, cada uno para interceptar a sus respectivas partidas de guerra antes de que se produjera una catástrofe. Muchos caballos, Zorro Corredor y Stone Talker se quedaron en el manantial, preparando la señal que guiaría a las tribus hasta un punto de encuentro cerca del campamento de los tramperos. Mientras trabajaban, muchos caballos dio instrucciones a sus perros. Sombra, vigila el manantial. Susurro, quédate con Stone Talker. Rápido miró directamente a los inteligentes ojos del perro. Tú me guiarás. Zorro Corredor levantó la vista sorprendido. ¿Vas a ir a la batalla? Mi lugar está allí, dijo muchos caballos con sencillez, comprobando el arco modificado que llevaba atado a su trabo allá. La visión de mi abuelo me mostró que yo guiaba a las 4 tribus hacia el agua. Quizá eso comience con guiarlas hacia la victoria. Cuando el cuenco ceremonial estuvo listo, lo llevaron al punto más alto del borde del cañón. Allí, mientras la luna se elevaba sobre el desierto, encendieron la mezcla especial. Las llamas se elevaron y luego se estabilizaron en un fuego constante que liberaba columnas de humo de 4 colores distintos, negro, blanco, rojo y amarillo, que se elevaban rectas en el aire tranquilo de la noche, visibles a kilómetros de distancia en el paisaje abierto. Ahora les seguimos, declaró muchos caballos, con su travois preparado para el difícil viaje que les esperaba. Hablador de Piedra parecía dudoso. Tu medio de transporte nos ralentizará y el terreno que nos espera es accidentado. Mantendré el ritmo, le aseguró muchos caballos. Rápido encontrará el camino más fácil. Partieron bajo la fría luz de la luna, con Stone Talker a la cabeza a caballo, Whisper trotando a su lado, Running Fox siguiéndolos a pie con su incansable paso de explorador y Many Horses cerrando la marcha, con su travois tirado por Swift mientras él utilizaba sus poderosos brazos para ayudar a sortear el difícil terreno. Avanzaban más lentamente de lo que muchos caballos hubiera deseado. El terreno más allá del cañón se volvía cada vez más accidentado y escarpado, lo que suponía un reto incluso para sus ingeniosos perros. En más de una ocasión, Zorro Corredor y Hablador de Piedras tuvieron que ayudar a levantar el travois para superar obstáculos que no podían sortear. A pesar de estas dificultades, muchos caballos siguió adelante con determinación inquebrantable. Por primera vez en una década se sentía plenamente vivo, comprometido con un propósito más grande que su supervivencia diaria. La existencia aislada que había construido tras su lesión le parecía ahora una especie de muerte, un alejamiento de la vida más que una adaptación a las nuevas circunstancias. Estamos cerca, anunció Running Fox tras varias horas de viaje. Huelo humo de leña. Coronaron una pequeña elevación y, debajo de ellos, en un valle protegido, ardían múltiples fogatas. Con sorpresa, muchos caballos se dio cuenta de que las 4 partidas de guerra tribales habían atendido la señal. Habían establecido campamentos separados, pero muy próximos entre sí, manteniendo una distancia cautelosa mientras se preparaban para la acción conjunta. Al acercarse a las partidas de guerra reunidas, muchos caballos sintió la fragilidad de la frágil paz. Los guerreros de las 4 tribus formaban grupos tensos, con las manos siempre cerca de las armas y los ojos constantemente atentos a cualquier amenaza de sus enemigos tradicionales. Los representantes con los que se habían reunido en el manantial, Halcón Rojo, Cuchillo Negro, Gato de las Montañas y Cuerno Roto, se movían entre los grupos, manteniendo el orden con la fuerza de su personalidad. La llegada de muchos caballos causó un gran revuelo. Los guerreros que habían oído leyendas sobre el hombre que camina con los lobos, pero nunca lo habían visto, se quedaron en silencio, observando cómo el apache paralizado se acercaba en su travois tirado por perros. Algunos vieron debilidad, otros, al leer la confianza en su porte y la lealtad de sus animales, reconocieron un tipo diferente de fuerza. El campamento de los tramperos está allí, informó Halcón Rojo, señalando un estrecho cañón más allá de la siguiente cresta. Al menos 30 hombres con muchos palos de trueno han construido un fuerte de madera alrededor de su campamento. Esperan un ataque, observó Hablador de Piedra, o se preparan para una estancia más larga de lo que requeriría la simple caza, sugirió. Muchos caballos entrecerrando los ojos. Alguien se ha acercado lo suficiente como para ver el interior del fuerte. Los líderes tribales intercambiaron miradas y luego habló Cuerno Roto.
Mi guerrero más joven, corredor de ciervos, se arrastró hasta una distancia de tiro con flecha. Informa de que hay equipo extraño, grandes contenedores metálicos, barriles de madera, dispositivos que no ha podido identificar, para fabricar veneno, murmuró Stone Talker. Many Horses consideró cuidadosamente esta información. Necesitamos saber más antes de atacar. Si han preparado grandes cantidades de veneno, un asalto directo podría liberarlo en la cuenca hidrográfica y contaminar aún más las fuentes de agua. Mis exploradores son los mejores, ofreció Running Fox. ¿Puedo liderar un pequeño grupo para observar más de cerca? No, decidió Muchos Caballos. Esto requiere algo diferente. Se volvió hacia sus perros, en particular hacia Swift. Los animales pueden ir donde los hombres no pueden, ver lo que los hombres no ven y regresar sin ser detectados. Los guerreros reunidos observaban con escepticismo mientras Muchos Caballos conferenciaba con sus perros en voz baja, utilizando señas con las manos y palabras susurradas. Sombra permanecía protectora a su lado, pero Swift y Whisper estaban sentados atentamente, con sus ojos inteligentes fijos en su amo. ¿De verdad pueden entender instrucciones tan complejas?, preguntó Mountain Cat con escepticismo. «Entienden más de lo que crees», respondió Many Horses. «Han sido mis piernas, mis ojos y mis compañeros durante 10 años. Sus sentidos son más agudos que los de cualquier humano y su lealtad es absoluta». Tras dar las últimas instrucciones, Swift y Whisper se deslizaron en la oscuridad, dos sombras entre muchas en el paisaje iluminado por la luna. Muchos Caballos se volvió hacia los líderes tribales reunidos. «Mientras esperamos, debemos planear. Si vamos a atacar juntos, necesitamos una coordinación como nunca antes han intentado nuestras tribus. Con una roca plana y carbón del fuego, Muchos Caballos dibujó un mapa rudimentario de la zona basándose en los informes que había oído. Alrededor de esta mesa improvisada, enemigos tradicionales inclinaron la cabeza y discutieron la estrategia y la táctica, con un respeto a regañadientes por los conocimientos de los demás. «Los Utes son guerreros de montaña», explicó Mountain Cat. «Podemos acercarnos desde las alturas y lanzarles una lluvia de flechas. Mis guerreros comanches son jinetes», añadió Broken Horn. «Podemos crear una distracción en el terreno abierto al este y atraer su fuego». Black Knife asintió pensativo. «Los navajos saben moverse sin ser vistos por la noche. Podemos cortarles la ruta de escape por la parte trasera del cañón. Y mis apaches pueden acercarse por la maleza que bordea el arroyo», concluyó Red Hawk. «Pero ¿cómo coordinamos el ataque? No tenemos señales comunes, ni órdenes compartidas». Muchos Caballos sonrió levemente. «Sin embargo, todos entendéis el lenguaje de la naturaleza. El ulular de un búho, el aullido de un lobo, suenan igual en cualquier lengua tribal». Con tranquila autoridad estableció un sencillo sistema de llamadas de animales para coordinar sus movimientos. El ulular del búho indicaría que todo estaba listo. El aullido del coyote daría inicio al ataque. El aullido del lobo ordenaría la retirada si fuera necesario. A medida que la estrategia tomaba forma, Muchos Caballos sintió un profundo cambio en la atmósfera que lo rodeaba. Estos guerreros criados desde su nacimiento para verse como enemigos estaban encontrando puntos en común en su experiencia compartida y en el respeto mutuo por sus habilidades. Las barreras entre ellos no habían desaparecido, pero se habían vuelto permeables, permitiendo la cooperación donde antes parecía imposible. Pasó una hora antes de que Swift y Whisper regresaran, deslizándose silenciosamente de vuelta al campamento. Los perros se dirigieron directamente hacia Muchos Caballos, y para asombro de los guerreros que observaban, parecieron comunicar sus hallazgos mediante una serie de movimientos sutiles y vocalizaciones suaves que solo Muchos Caballos podía interpretar.